Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 19 de este podcast. Estoy contentísimo de que se siga animando gente, de poder seguir con este proyecto que me hace muchísima ilusión. Hoy tenemos con nosotros y con nosotras a Juan Carlos Mohino, profesor de judo y competidor de judo. Tal es así que Juan Carlos ha quedado segundo del mundo en judo veterano en menos de 60 kilos e incluso ha quedado también tercero y quinto del mundo en distintas competiciones. Con lo cual, si te interesa la competición y si te interesa mejorar y aprender a dar mejores clases tanto a niños como a adultos, este es un podcast que no te puedes perder porque tenemos una persona con nosotros de muchísima experiencia en ambos ámbitos y espero hacer mi mejor trabajo para sacar de su cabeza la mayor cantidad de ideas posibles. Sin más, les dejo con el podcast y espero que lo disfruten. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estamos? Buenos días, bien Joshua, ¿tú qué tal? Muy bien, pues muy contento de estar hoy aquí con ustedes. Normalmente agradezco a todo el mundo que venga y hoy por partida doble porque tenemos con nosotros a una persona que, si este podcast no lo escucha nadie, que no es el caso, que la verdad que estoy muy contento y quiero ya desde ahora dar las gracias tanto al equipo mío, familiares que se lo están escuchando, como gente que no conozco que lo están escuchando. Pero si este podcast no lo escuchará nadie, que no va a ser el caso, yo hoy voy a aprender muchísimo, porque yo le voy a presentar a Juan Carlos brevemente, pero después ya pasaremos al interesante, que es que usted hable de usted mismo. Juan Carlos ha llegado a ser subcampeón del mundo en judo veteranos en 2016 en la categoría de menos 60 kilos. Además de eso, ha conseguido también quedar tercero y quinto en otras convocatorias, ha quedado en numerosas ocasiones en campeonatos nacionales, el cinturón negro de oro blasonado y sexto dan de judo, además de tener otras calificaciones de cinturón negro en otras artes marciales como el karate, el sambo y largo, etcétera. O sea que para el que le interese la competición, hoy tenemos con nosotros a una persona que nos puede aportar tantísimo valor, tantísima información, que ya digo, si eres de esas personas que le gusta la competición, incluso si eres de esos alumnos míos que dan un asco terrible, que son súper jóvenes, que ya son viejos para competir, porque ya no van a llegar a nada. Me gustaría mucho que Juan Carlos le cerrara la boca, porque bueno, nos encontramos con eso y ya digo, estoy muy, muy contento de tenerlo hoy conmigo aquí, en este podcast. Y ya sin más preámbulos, me gustaría eso, que habláramos de usted, de su historia con las artes marciales, de dónde empezó, de cómo empezó y hasta el día de hoy, porque ya no solo la curiosidad, porque todos tenemos curiosidad sobre la vida de los demás, sino nos ayuda muchísimo a ponernos en contexto de quién es usted, de conocerlo realmente un poquito más y muchas veces incluso no solo nosotros que somos desconocidos, sino también sus propios alumnos y alumnas, muchas veces de repente en estos podcasts he descubierto que mucha gente dice, wow, pues mira, yo no sabía esto de mi profesor o de mi profesora, y la verdad es que es súper bonito porque estamos dando a conocer a la persona que hay detrás, ¿no? de estos galardones, de estos cintos, que yo siempre creo que es más interesante que el judo en principio, que los cintos en principio, porque al final las historias que hay detrás son súper interesantes. Así que, sin más, Juan Carlos, nos puede hacer un resumen, se puede explayar lo que quiera, un poco cómo Uf, comenzó la vida del judo. son muchos, son muchos años ya dedicado a esto y la verdad que bueno, intentaré recordar, pues, no sé, momentos que me han marcado mucho en mi trayectoria. Yo empecé realmente, bueno, pues con 4 años en el colegio. Yo era una persona hiperactiva, intranquilo, desinquieto, vamos, era un pinzas. Era un pinzas, pero de los buenos. Entonces, bueno, pues mis padres pues me pusieron en la actividad de judo. Entonces, bueno, pues empecé a hacer judo con 4 años en el colegio, cuando estaba en preescolar, y ahí fue mi trayectoria, ¿no? Ahí es donde empecé realmente, y bueno, no es porque yo lo eligiera, sino lo eligieron mis padres. Pero bueno, las artes marciales tienen una cosita que poco a poco, si tu profesor te motiva y está encima de ti, como era mi caso, pues la verdad que, bueno, pues puedes conseguir todo lo que tú te propongas, ¿no? Yo en un principio, pues ya te digo, con 4 años pues era inconsciente de lo que yo hacía, para mí era un juego, la verdad bueno, yo me lo pasaba muy bien, y luego yo, aparte de pasármelo bien, pues bueno, pues mis padres vieron pues que yo no era el niño tan intranquilo, tan travieso, y
Bueno, mi hermano y a mí nos llamaban los zipizape, con eso te lo cuento todo ya. Entonces, nada, poco a poco pues me fui integrando en el grupo de compañeros de las artes marciales y poco a poco pues fui creciendo como persona, fui creciendo pues en todos los aspectos, técnicamente. Empecé a hacer ya mis primeros campeonatos siendo pequeñito, en Benjamín, consiguiendo buenos resultados. El profesor se entusiasmaba cada vez más conmigo y con otros compañeros, por supuesto, no solamente conmigo, pero bueno, estoy hablando del caso mío, pues. Entonces, nada, pues ya te digo, yo las armaba como Amancio. El profesor estuvo a punto de echarme innumerables veces porque era un bala, era un bala. Pero bueno, poco a poco pues me iba calmando y parece pues como que iba cogiendo pasividad, ¿no? Entonces nada, ya luego sí, ya más adelante pues ya mi profesor tuvo cambio de destino, que quería mencionarlo, José Luis Barbat. Yo aprendí a hacer judo en Valladolid y nada, se marchó a Madrid por motivos de trabajo y cambié de profesor, ¿no? Que fue con Juan José Segarra y Julio Cereijo, y empecé a prepararme el cinturón negro con 16 años y bueno, saqué el cinturón negro con 16 años y poco a poco pues fui pasando de categoría. Estuve como aproximadamente unos 12 años siendo primer dan, luego ya vine aquí a Canarias con 18 años. Y aquí fue donde yo siempre en mente tenía el poder montar un gimnasio, el poder dar clases, el transmitir un poquito el conocimiento que yo había adquirido con los pasos de los años, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, vine aquí a Canarias, la verdad que había muy poquita gente, yo vine aquí al sur de Tenerife, eh, no había nadie haciendo judo aquí en el sur, solamente era en la zona de Santa Cruz. Para mí era un inconveniente tener que subir y bajar cada vez que tenía que entrenar a Santa Cruz. Luego me di cuenta de que había bueno, pues por los estudios tuve que subir a Santa Cruz a estudiar y ahí fue donde empecé también con el tema del sambo, grecorromana, la lucha libre. Y como no tenía horarios para poder practicar judo y no sabía bien dónde poder practicar judo, bueno, pues me metí un año, 2 años estuve haciendo sambo, libre y greco, donde, bueno, pues que tuve la fortuna de no hacerlo mal y poder llegar al Campeonato de España, donde fui campeón de España. Poco a poco, pues bueno, pues fui buscando dónde poder entrenar, de seguir entrenando y demás, y entonces, bueno, pues ya empecé a entrenar aquí en un club en Granadilla, y, y bueno, pues con un compañero que hoy en la actualidad pues también es maestro y nada, ahí empecé ya mi trayectoria. Yo siempre he tenido muy claro que quería tener un gimnasio y ahí empecé mi trayectoria un poquito con el meterme un poquito más en el tema de la enseñanza. Tuve la opción de poder montar un gimnasio aquí en el sur en Adeje y con 22, 23 años, bueno, pues me fui a hacer el curso de monitor a Las Palmas, estuve allí varios días haciendo el curso de monitor y fui pasando pues eso, pues pasé a segundo dan, me saqué el título de monitor, abrí mi propio gimnasio, lo monté, empecé a tener mis primeros alumnos, mi primera clase fue con 2 alumnos y bueno, la verdad fue muy curiosa porque bueno, hoy en día uno de ellos todavía no es que esté entrenando, pero bueno, sí, todavía mantengo contacto con él, que tiene su familia, sus hijos y demás, y sigo manteniendo el contacto con él. Y nada, poco a poco pues fui creciendo técnicamente, fui creciendo en experiencia, perdón, fui creciendo en experiencia, seguí sacándome el tercer dan, saqué el título de maestro entrenador regional, empecé a meterme también en el mundo del arbitraje y fui creciendo, ya te digo, un poco paralelo lo que es arbitraje y entrenador. Así hasta llegar a maestro nacional y árbitro nacional y continué sacándome ya los correspondientes danes para poder ir creciendo porque ya mis alumnos venían empujando por detrás. Entonces yo recuerdo de que, bueno, me presenté para tercer dan. Cuando me presenté para tercer dan, yo presentaba a un alumno para segundo, o sea que bueno, probamos los dos.
Y ya, bueno, esta alumna mía pues ya empezó a trabajar también, se marchó fuera porque ella era sueca y se marchó fuera ya de aquí, consiguió entrar en la selección sueca, estuvo en campeonatos en Suecia, ganó varios campeonatos también. Una novedad que fueron los dos primeros alumnos que tuve que pudieron disfrutar también un campeonato de Europa, como que fueron David Álvarez y Sandra Avero, siendo de la categoría cadete, eran los primeros cadetes de Canarias que salían a un campeonato de Europa. Consiguieron llegar a no disputar el bronce, sí, a disputar el bronce, perdieron el combate del bronce, pero bueno, un resultado la verdad que muy bueno. Ellos, bueno, pues quedaron 4 o 5 veces campeones de España cada uno también, estuvieron en las FOGES, que son las Olimpiadas Juveniles, estuvieron ahí, también consiguieron medalla también en las FOGES, o sea, un palmarés bastante bueno por parte de ellos. Y nada, todo iba marchando sobre ruedas. Resulta de que, bueno, pues luego el ayuntamiento montó las actividades estas que montan. El ayuntamiento de Adeje. Sí, correcto. Y montaron las actividades deportivas y entonces me dijeron que sí quería unirme al carro. O sea, me lo propusieron, estuve estudiándolo, vi que en el gimnasio, bueno, pues estaba más limitado, las cuotas eran, pues, para poder mantener un gimnasio, pues, hombre, las que tenían que ser en ese momento, ¿no? Entonces yo vi que ellos iban a hacerlo, a los chicos les iba a costar menos dinero, iban a tener más ayudas por otro lado, les proveían de materiales, los que no podían económicamente pagar las clases, pues les subvencionaban. Entonces vi que era una oportunidad sobre todo para los chicos, ¿no? Y por supuesto para mí también, claro. Pues nada, me uní al carro. Me cerré mi gimnasio, empecé a dar clases aquí por medio del ayuntamiento y ahí fue pues donde también crecí yo también mucho más porque tenía mucho más alumnos. Al ser una actividad propia del ayuntamiento, pues claro, crecí mucho más. Crecí mucho más, tenía muchas más ayudas y bueno, la trayectoria ha sido bastante buena, ¿no? Tenemos una media siempre entre 100 y 150 alumnos todos los años y la verdad que, bueno, pues ya sin querer pues te creas un nombre, un prestigio y más o menos pues te conocen un poquito más como persona ya todo el mundo, ¿no? Luego ya pues hace como 5 años aproximadamente pues yo veía que mis alumnos pues querían, pero no ponían los medios para poder querían llegar a ser campeones de España, querían llegar a todo, ¿no? Pero ellos no ponían de su parte para poder entrenar lo suficiente para poder llegar. Entonces, hace 5 años me planteé el demostrar de que sí se puede. O sea, que se puede hacer lo que tú quieras. Independientemente de la edad que tengas, dentro de tus posibilidades, pues puedes hacer realmente lo que tú quieras, ¿no? Que esa es la máxima que yo sigo. Si tú quieres, tú puedes. Entonces yo simplemente empecé a entrenar. Yo quería ir a un campeonato del mundo porque siendo militar me quedé a las puertas en los campeonatos militares y bueno, la anécdota no importa, me quedé a las puertas de poder ir al campeonato del mundo en Corea y entonces pues tenía esa espinita de que, jolín, yo quería haber ido a un campeonato del mundo, ¿no? Entonces pues digo, bueno, pues voy a hacer todo lo posible, voy a entrenar todo lo que sea necesario para poder llegar a estar en un campeonato del mundo. Simplemente mi objetivo era el estar, ¿no? El vivir la experiencia y el ver que se cuece, como se suele decir, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, me puse en manos de un preparador físico, un gran amigo, se llama Pedro. Él me ayudó en la parte física y bueno, mis alumnos, los más mayores, pues me ayudaron en la parte técnica. O sea, yo entrenaba todos los días, mañana y tarde, 6 días a la semana. Yo entrenaba 3 horas por la mañana y 3 por la tarde. O sea, me lo planteé como si fuera un trabajo. En ese momento, pues podía disponer del tiempo para poder hacerlo. Y entonces, pues nada, me fui a un campeonato a Salamanca, un campeonato internacional, donde participaba también Francia. Ahí conseguí el oro
y digo, bueno, pues si aquí he podido conseguir el oro y Francia más o menos es una potencia, por decirlo de una forma, en Europa en el judo, digo, bueno, pues si aquí he conseguido el oro, el vivir la experiencia del campeonato del mundo, yo creo que muchos palos no me van a dar. Digo, pero de todas maneras, digo, yo me voy a seguir preparando seriamente y voy a seguir entrenando duramente y voy a poner todo de mi parte para que, por lo menos para llegar ya que iba, pues, porque había conseguido la clasificación al ser internacional, había conseguido la clasificación para poder estar en el Mundial. Pues nada, a base de patrocinadores, a base de la ayuda también que me dio el Ayuntamiento de ADG también, por supuesto, y a base de otros patrocinadores, porque claro, el Campeonato del Mundo se celebraba en Holanda, en Países Bajos. Entonces, bueno, pues había que irse para allá, son 5 días de campeonato y había que estar allí una semana, 10 días, y entonces había que ir pues, más o menos, pues eso, con todo arreglado, como digo yo, para no tener que Sí, preocuparse de nada. y la verdad que Entonces, bueno, tener pues eso, pues al final, si quieres nombrarlo ahora no hay ningún problema, vamos, pero vamos, que esos patrocinadores muchas veces en deportes minoritarios como el judo y como tantos otros artes marciales son claves y sin ellos sí. los deportivos, evidentemente el trabajo de uno Mm. tiene que correr de su cuenta, pero vamos, es la posibilidad. Yo siempre a los míos les digo que es un hobby caro competir, en el sentido de que, Sí, pues, por desgracia, muchas veces, sí, 90% de los casos es el propio competidor, da igual la edad, da igual el género, muchas veces es el propio competidor el que sufraga todos los gastos y a veces, pues, si hay suerte, pues algún patrocinador puede hacer el pago antes y normalmente las entidades públicas pueden llegar a aprovechar. Pero sí, vamos, ya te digo, o sea, fue la verdad un tema que a mí me costó porque solamente la inscripción para el campeonato, para poder participar, eran 150 euros, más luego billete, estancia, comida, desplazamientos allí dentro de Holanda, o sea, la verdad que bueno, pues que fue costoso el poder decidir el ir, ¿no? Pero bueno, yo hice un esfuerzo por mi parte, más las ayudas que recibí externas, pues la verdad que pude ir, ¿no? Entonces, pues nada, estando allí en el campeonato, la verdad que yo creo que como le pasa a todo el mundo, yo estaba, como se suele decir, cagao. O sea, dentro de lo cagao estaba, pero estaba muy tranquilo, entonces a mí eso me asustaba, digo, vale, los nervios de la propia competición, yo hacía muchísimos años ya que no competía, llevaba pues como 25 años sin competir, y entonces yo estaba con esa incertidumbre de jolín, ¿lo habré hecho bien? ¿No lo habré hecho bien? Mira, y entonces ya cogí, empecé a relajarme, empecé a hacer concentración, a concentrarme en lo que iba a hacer, y dije, nah, esto tengo que, tengo que poner todo lo que he aprendido durante todos estos años y todo lo que yo enseño lo tengo que poner en práctica hoy en día, ¿no? Y así fue, lo puse en práctica, empecé a ganar combates, llegué a semifinales y entonces ya al llegar a semifinales dije, jo, ya el llegar aquí, digo, para mí estaba ya fuera de mi objetivo, ¿no? O sea, ya había superado mi objetivo, que era simplemente el estar y el vivir la experiencia, ¿no? Entonces yo vivir la experiencia, la verdad la viví, me encantó, fue... O sea, nunca había vivido yo esa experiencia. Es una experiencia y además con la edad que tengo yo ahora, pues que la vives, no sé, lo vives como más intenso. No se puede explicar, o sea, no es que no sé cómo explicarlo porque la verdad que es un recuerdo más bonito que la medalla, ¿no? En sí, porque la medalla al fin y al cabo pues acaba colgada en una pared, guardada en un cajón, pero lo que es la experiencia que vives en ese tipo de campeonatos no tiene nada que ver con un provincial, no tiene nada que ver con un campeonato de España, no tiene nada que ver como cuando yo, por ejemplo, me subí por primera vez que quedé campeón de España, me subí en un podium. Eh, sí, lo viví intenso, la verdad fue muy bonito, pero llegar a un campeonato del mundo y escuchar el himno nacional por otro lado es una experiencia bueno, se te saltan las lágrimas sin querer, ¿no? Pero se saltan las lágrimas de alegría, de satisfacción, de decir, joder, yo no pensaba llegar hasta aquí, pero al final he conseguido una cosa que no era mi meta era estar y vivir la experiencia. Entonces,
yo sin querer con eso yo quise demostrar a mis alumnos que el tú querer y vivir una experiencia, si tú quieres hacerlo realmente, tú vas a poner todo de tu parte, vas a seguir unas pautas, vas a seguir todo lo que sea necesario para tú poder llegar. Otra cosa es que el resto de las personas que te rodean, que también van a ese campeonato, están siguiendo las mismas pautas, o sea, no es fácil. Pero por lo menos el vivir la experiencia sí es, sí, pienso que sí es fácil. O sea, nadie te puede decir nunca, mira, no vas a llegar, nadie te podrá decir nunca, esto no lo vas a conseguir. No, o sea, eres tú el que dices, no, yo quiero hacer esto, quiero llegar aquí, quiero vivir esta experiencia. Yo la viví y la verdad que fue maravilloso, la verdad. Luego tengo una satisfacción porque al ser el primer campeonato del mundo que fui, bueno, pues tuve la gran suerte de que vino uno de mis alumnos, vino conmigo, que me estuvo ayudando también en los entrenamientos que hacía. Claro, tuvimos que estar 8 o 10 días allí en Holanda y durante esos días, pues claro, había que entrenar también. Yo salía por las mañanas, nos pegábamos, tanto mi alumno como yo, venía conmigo, nos pegábamos 15, 20 kilómetros todos los días corriendo por la mañana. Después por la tarde pues hacíamos la parte técnica, nos poníamos los judogis y sobre el césped allí en Holanda pues empezábamos a hacer los uchikomis, todo lo que era la parte técnica, ¿no? Y luego pues tuve la grandísima suerte de que mi madre también me acompañó y mi mujer. Entonces, Qué bueno, pues guay. yo llegaba a mediodía, mi madre me tenía la comida preparada, la comida de mami, eso era maravilloso. Tenía a mi mujer al lado dándome muchísimo apoyo también Qué bueno. y una sobrinita pequeña también, pues que me estaba dando mucho apoyo también. Luego fueron unos primos también que vinieron desde Madrid, que en autocaravana se fueron hasta allí para verme competir nada más. O sea, bueno, tenía un apoyo brutal, la verdad. Y unos amigos que tengo alemanes que también fueron hasta allí, hasta Holanda, para ver la competición. Qué guay. La verdad que para mí fue, ya te digo, como te estaba contando, fue una experiencia para mí maravillosa, maravillosa. Y luego ya, bueno, pues tuve la gran suerte de poder conseguir un buen resultado. El primer campeonato del mundo que iba y sacar un tercer puesto, una medalla de bronce, pues la verdad que fue maravilloso. Pues luego, después de eso, pues llegué y dije, no, bueno, pues jolín, quiero más. Porque me di cuenta de que podía haber conseguido más. Entonces dije, ya, yo quiero más. O sea, esto no se puede quedar así. Entonces, pues nada, empecé a preparar el Mundial del año siguiente, ¿no? Y en el 2017, perdón, 2016, se celebraba en Miami. Y entonces mi alumno, es jovencito, tiene 20 y pico años, me dijo, dice, si el próximo año es en Miami, dice, yo voy. Digo, vale, pues nos vamos a Miami. Y entonces, pues nada, realmente, bueno, pues estuvimos preparando todo el año para poder ir a Miami. Y nos fuimos a Miami. Y le dije, y yo dije, digo, mira, yo he conseguido un tercer puesto. Yo voy a Miami a mejorar mi posición. Yo no quiero quedar por debajo del tercer puesto. Entonces, ya había tenido la primera experiencia y sabía más o menos que yo, siguiendo el método que tenía de entrenamiento, podía conseguir mejor resultado. Entonces, pues subí mi entrenamiento porque sabía que si lo mantenía, más o menos iba a poder llegar a estar ahí, ¿no? Pero si lo subía un poquito, yo sabía que podía estar por encima de mis rivales, ¿no? Entonces, pues realmente fue lo que hice. Subí mi ritmo de entrenamiento, subí mis horas de entrenamiento. En vez de entrenar 3, entrenaba 4 horas diarias y ahí no había descanso sino el domingo para recuperar. Tengo un sobrino que es nutricionista, me preparó la alimentación y me preparó una dieta no para mantener el peso, porque la verdad que el peso lo mantengo bastante bien, sino para llegar en el mejor estado de forma posible. Y así fue. Nos fuimos a Miami y bueno, pues allí pues tuve la gran suerte de estar al lado de una de las eminencias y uno de los mejores judokas que ha habido en la historia del judo, que es Yamashita. Pues tuve la gran suerte de poder estar allí en Miami con él, estaba allí dentro del campeonato, estaba Peter Steven, o sea, bueno,
conocí un montón de gente que la verdad que digo, jolín, esto es, vamos, él no va más ya no por el campeonato, sino por estar tan cerca de todas estas personas que dices tú, Cho. Y había varios que habían estado, porque dicen que la competición de veteranos dicen que es para abuelitos, ¿no? Que son los frustrados de la competición. Pero mira, te voy a decir una cosa, hay muchos veteranos que han estado en Olimpiadas, han sido medallas olímpicas y están compitiendo. Y dices tú, de abuelitos, nada. O sea que Nada. podemos tener nuestra edad, pero No. la competición es dura. Y la manía Claro. de desmerecer todo, ¿no? Es decir, Sí, al final todo tiene un valor y, sí. si, y el valor, después hablaremos de ello, no quiero adelantarme porque quiero que termine de contarnos su historia, pero vamos, que todo tiene un valor y si nosotros que basamos nuestras disciplinas en un respeto, vamos con ese tipo de... Yo siempre digo que las artes marciales van de muchas cosas, de quitarnos racismo, porque al final, por ejemplo, las artes marciales nuestras vienen de Japón, ya te acerca una cultura que no es la tuya y por exposición te empieza a quitar racismo, te empieza a quitar tonterías de la cabeza, ¿no? Entonces, asumir determinadas cosas simplemente por edad, por género, por tonterías, yo creo que no es de los valores que nosotros tenemos en artes marciales. Nosotros a todo le tenemos que dar un valor y yo cuando fui al Kodokan de Judo, yo lo que más valoré fue entrenar con personas que podían ser mis abuelos literalmente por edad. Sí, Y evidentemente así es. no entrenábamos de pie, sino que hacíamos más neguasa y demás. Pero poder entrenar con una persona que por edad podía ser mi abuelo perfectamente, incluso casi mi bisabuelo podría ser, Sí. para mí fue uno de los recuerdos que yo dije, esto lo tenemos que empezar a traer a España, esto lo tenemos que empezar a traer a nuestro gimnasio, porque hay esa idea equívoca yo creo que en este país, a lo mejor hay en otros también, pero yo lo veo aquí de cumplo una edad, ya no estoy para esto. Y yo tengo Ya no amigos está. de mi edad, treintañeros, no, yo es que estoy mayor. ¿Mayor de qué? A ver, sí, algunas cosas, sí, sí que es verdad, pero también uno puede hacer lo que le dé la gana. Otra cosa es el nivel, pero da igual, es decir, podemos hacer de todo. Y después hay, como tú dices, grandes Sí, señor. personas, veteranos que lo mismo te sorprenden en una categoría normal, porque Sí, hacer sí. un pesado a mi veterano, yo digo, bueno, pues nada, pues, ¿qué le voy a hacer? Es decir, sabes que los pesos existen, el que compite sabe que la edad, el peso y el género es determinante, pero también, Sí. por mucha edad que yo saque a alguien, si me saca 20 kilos o 30, pues mucho no voy a poder hacer. Entonces, perdón interrumpirlo, pero vamos, era porque me No, molesta no, es tanto así. esas tonterías que mucha gente preconcebidas tenemos, porque yo no me libro, yo también tengo mis tonterías, pero que un Claro. poco romper la lanza a favor de todo, a favor de las competiciones, sea como sean. O sea, ya es un sacrificio terrible de tiempo y de esfuerzo para los competidores. Si me llegue alguien, no me merezco, así que me pongo intenso. Que la competición siempre es exigente, no cabe duda. O sea, y da lo mismo la edad que tengas porque la competición es bastante exigente, ¿no? Entonces yo ya te digo, yo como te he comentado al principio, yo un poco era demostrar a mis alumnos de que la edad no importa, que si tú quieres conseguir algo lo vas a conseguir y que simplemente era eso lo que yo quería, lo que yo trataba de hacer, ¿no? Y sin embargo, me di cuenta de que digo, jolín, pero sí se puede más. O sea, pues se puede llegar a más, se puede llegar a entrenar con más intensidad, menos intensidad. Yo me daba cuenta, por ejemplo, cuando yo iba al gimnasio, un gimnasio de musculación, allí había gente, bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? O sea, los Schwarzenegger estaban todos allí, ¿no? Entonces, bueno, yo es que Más yo es que nunca me había gustado ir a hacer pesas ni nada de eso, porque siempre he sido una persona muy delgadita, muy flaquito y muy esto. Y la verdad que la verdad que me ayudó bastante. Y aparte, bueno, pues la alimentación también ayuda muchísimo, tener una buena alimentación y sobre todo el tener una alimentación muy equilibrada, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve la gran suerte, yo comía 5 veces al día, o sea, comía como un descosido. Incluso para todo el entrenamiento que yo tenía que hacer, me tenía incluso que suplementar porque no llegaba con la alimentación y ya era demasiado lo que comía. Y yo tenía de lunes a domingo mi alimentación estipulada, mis gramos de todo lo que tenía que comer de cada cosa.
más los suplementos alimentarios, porque si no, vamos, me iba a quedar en el chasis, ¿no? Entonces, dices, joder, yo he hecho mucho esfuerzo para poder llegar, pues ya que estoy, quiero más. Y nada, cuando fui a Miami, como te estaba contando, pues bueno, pues ahí tuve la gran suerte de poder llegar a la final. Me tocó la final con el americano. Y bueno, pues América no podía quedarse de segunda. Entonces, pues, los árbitros ayudaron un poquito a... No es una excusa, porque la verdad que no es una excusa, pero sí, además que en el vídeo los árbitros internacionales me lo han dicho, dices que ahí no tenía que haber hecho esto, es que aquí no tenía que haber hecho aquello, es que, jolín, si ya lo tenías aquí cogido, porque el tipo paró el combate, y fue en varias ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, pues el americano pues me ganó el combate, ¿no? Y Todos los bueno, pues él deportes, ganó jugar en él casa ganó, en todos los deportes y en todas las artes marciales. él ganó el oro, me quedé con la plata, pero bueno, la verdad que me vi bastante satisfecho, ¿no? Luego ya pues me vine para España de nuevo, gané el Campeonato de España ese mismo año, me clasifiqué para el Campeonato de Europa, no pude estar porque me lesioné una de las rodillas, entonces quise reservarla para poder estar en el Mundial de Italia en el 2017. Y nada, como venía de ser subcampeón del mundo, pues estaba entre los cabezas de serie, o sea, estaba en el punto de mira de todos los participantes, como se suele decir, ¿no? Entonces tuve un sorteo pues más agradable, el primer combate lo libré, y en el segundo combate pues me tocó con un italiano, estábamos en Italia, me tocó con un italiano y bueno, pues con tan buena fortuna que al darme un barrido, pues en vez de darme el barrido en el tobillo, me lo dio en el gemelo. Entonces, bueno, pues se me aflojó la pierna y al ir a apoyar en la otra pierna, pues me noté un crujido en la rodilla y se me hinchó demasiado y bueno, yo continué el combate. Estaba que no podía casi ni apoyar los pies en el suelo, pero bueno, intenté continuar el combate, intenté llevármelo al suelo, que también, bueno, pues a mí me gusta también mucho más el suelo que el pie. Entonces intenté llevarlo por en varias ocasiones al suelo para poder llevármelo y bueno, al final que bueno, el tipo vio que mi estrategia y dijo no. Entonces estuvo golpeando, volvió a golpearme, le dije al árbitro que qué pasaba, que ya estaba bien de patadas, le enseñé el gemelo, que bueno, tenía un moratón en el gemelo así en cuestión de segundos, ¿no? Le enseño el gemelo al tío y me dice que no, que está barriendo. Digo, esto es un barrido, tío. Barridos son en los tobillos, no en los gemelos. Pues nada, continué, el tipo siguió machacándome a patadones. Digo, bueno, pues nada. Y el árbitro no, pues lo mismo, no decía nada. Hasta que al final, bueno, por decisión se llevó el italiano el combate. Nada, sobre la marcha tuve que ir al médico porque la rodilla se me hinchó demasiado. Intenté continuar en el siguiente combate, que ya entré en repesca para poder acceder al bronce. Entré en repesca, pero me pasó lo mismo. El tipo me tocó con otro italiano, vio la acción que me había hecho el otro, me machacó, bueno, se me lo quité del medio, como digo yo. Pero luego ya cuando me tocó con el francés, fue un combate súper igualado. La rodilla la tenía que no la aguantaba, no la soportaba más. Y bueno, pues al final perdí el pase al bronce y me quedé el quinto. O sea, pero bueno, sé que podía haber hecho muchísimo más, porque podía haber hecho muchísimo más, pero bueno, la experiencia me la llevé igualmente. Me di cuenta de que, bueno, pues de muchas cositas, la verdad, ¿no? Que la más mínima lesión que tengas no puedes dar el 100% de ti, ¿no? Entonces fue una pena, porque la verdad que ahí hubiera tenido muchas opciones para haber conseguido el oro, pero bueno, la Sí, mala suerte de las lesiones, que es lo que ocurre. Y nada, cuando ya vine de Italia, al día siguiente de yo llegar de Italia, pues estaba dando mi clase con normalidad y nada, dando la última clase, pues explicándole a los niños, a los benjamines, explicándoles cómo se salta, pues nada, haciendo la voltereta. Pues nada, puse tres niños y les estaba explicando cómo se saltaba. Nada, cogí un poquito de carrerilla para que ellos vieran que se coge un poquito de carrerilla. Y según cogí carrerilla, que fui a hacer el salto con los dos pies a la vez, se me luxó la rodilla por completo. O sea, se me luxó la rodilla y al caer rebotó la pierna en el suelo y bueno,
Fractura en el platillo tibial, rotura del ligamento cruzado anterior, rotura del ligamento del pata de ganso, rotura de menisco, un desastre, hice la rodilla. Saltó. Sí. Y nada, pues ese año ya en el 2018, a finales de 2018, me operé la rodilla, me tuvieron que reconstruir todos los ligamentos, me sacaron del flexor, me sacaron para poder reconstruir todos los ligamentos, tornillos, taladros y demás. Y yo al principio esa lesión me marcó muchísimo, muchísimo, porque yo las primeras 3 semanas la pierna no la podía mover para nada, o sea, era nula, parecía que iba con muletas, pero ya no era la cuestión de ir con muletas, sino yo no podía poner el pie en el suelo, la pierna no la movía ni para adelante ni para atrás, o sea, yo pensé, digo, bueno, ya aquí ya me quedo inválido. Poquito a poco, pues se fue empezando a mover y nada, con el paso del tiempo, pues empecé a fortalecer de nuevo la pierna y demás, y bueno, hoy en día está perfecta. Hoy en día está perfecta. Pues nada, sí. Sí, no, a mí se me plantean muchas dudas. De hecho, he apuntado ya algunas por aquí mientras estabas hablando. Que algunas ya las sabía, ¿no? De antemano, ¿no? Por ver su perfil y era cosas que ya tenía planeadas preguntarle, pero un poco por lo que acaba de comentar, voy a ir primero en esta duda y ya después en orden cronológico inverso. ¿Cómo maneja la frustración, ¿no? Un deportista, porque al final usted es un deportista de élite, ¿no? Y me gustaría, a lo mejor no tener una respuesta clara, ¿no? Pero sí que yo creo que es súper interesante porque el que hace deporte se va a lesionar más tarde o más temprano, ¿no? Es decir, será una lesión más grave, será una lesión más llevadera, pero al final hacer deporte lesiona y no hacerlo lesiona también. Entonces es algo con lo que tenemos que lidiar todas las personas, entender que nuestro cuerpo tiene unas limitaciones y que nuestro cuerpo no es infalible, pero eso genera muchas frustraciones, es decir, cuando finalmente te lesionas, ya sea más tarde en tu carrera o más temprano, lidiar con la propia inutilidad de tu cuerpo es algo muy duro psicológicamente, porque la mente la puedes mantener afilada durante más años a menos que tengas algún tipo de enfermedad, pero el cuerpo va decayendo. Y ya digo, te puede pasar con 20, te puede pasar con 60, da igual. Entonces me gustaría cómo usted afrontó esa frustración, porque verse en un campeonato del mundo que te están pegando, que ya sabes que la rodilla no está al 100%, y que como la rodilla no está al 100%, el resto del cuerpo no va a estar porque ya pierde toda la estabilidad, ya no se puede luchar igual. ¿Cómo se mantiene, no, la entereza tanto para la competición en sí, como para después dar clases, seguir entrenando, seguir en el día a día con una moral alta, porque sabemos que no estamos al 100%, y yo creo que eso es una espina que es difícil quitarse de la cabeza, y cómo lo superó usted en ese caso? Bueno, pues mira, yo tengo la gran suerte también de poder contar con una persona, una psicóloga deportiva, la cual la verdad me ayudó bastante. Pero aunque un psicólogo deportivo puede ayudarte, eres tú. O sea, no hay nadie nada más que tú, que es el que realmente te va a ayudar, el que más te va a ayudar eres tú mismo, ¿no? Entonces yo empecé pues un poco a hacer mi alimentación muy estricta, una alimentación súper estricta, porque sabemos todos que las verduras te fortalecen lo que son las articulaciones. Y empecé a hacer otro tipo de alimentación y se basaba mucho en verduras, se basaba mucho en crear una estabilidad también más hacia la rodilla, ¿no? Entre la rehabilitación, esta persona que es psicóloga que me ayudó bastante y uno mismo. O sea, realmente, si tú, es lo que has dicho desde el principio, o sea, si tú quieres, tú puedes. Entonces yo me acuerdo de que yo, pues en piernas, pues me acuerdo que me metí a hacer press y bueno, me faltaban discos en el gimnasio para poder hacer press de piernas. Y de repente el empezar a hacer press de piernas y hacerlo con 30 kilos y con las dos piernas, cuando yo pues estaba pues muy por encima de ese peso, ¿no? Entonces dices tú, joder, pero es que yo lo que quiero es volver a levantar el mismo peso que yo levantaba. Pues mi objetivo
Mi objetivo cuando hay una lesión, el objetivo no es lo que tú estás levantando en ese momento, ¿no? O lo que tú estás desarrollando en este momento, o el ejercicio que estás haciendo dentro de las posibilidades que tú puedas hacerlo. Entonces, yo mi objetivo, por ejemplo, empecé a plantearlo a muy cortito plazo. O sea, yo creo que fue el secreto de poder rehabilitarte de una lesión, ¿no? Yo mis objetivos eran muy cortitos, o sea, muy alcanzables, pero muy alcanzables rápido. O sea, yo, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer press de piernas, yo empecé a hacerlo con 10 kilos. O sea, dices tú, 10 kilos levantas con un dedo, ¿no? Cuando yo estaba haciendo press de piernas con 280, 300 kilos. Y dices tú, joder, 10 kilos. Y no puedo con ellos. Yo no voy a llegar a levantar 300. Era una meta muy larga. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo llegué, por ejemplo, y dije, no, yo voy a estar con 10 kilos la primera semana. La segunda semana le voy a subir un kilo 250 por cada lado. La segunda semana, ya en vez de 10 kilos, ya levantaba 15. La tercera semana, en vez de 15, levantaba 20. La cuarta semana, en vez de 20, levantaba 25. Entonces, fui viendo la progresión. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú vas viendo progresión? Tu cabeza simplemente dice, estoy mejorando. Y estoy mejorando muy rápido porque era de 5 en 5. Entonces, yo, por decirlo de una forma, intenté engañar a mi mente. O sea, para mí el objetivo era poder llegar a los 300, ¿no? Pero mi principal objetivo, o sea, mi primer paso era intentar llegar y superar los 10 a los 15. El siguiente paso, cuando ya tenía los 15, era llegar a los 20. Así, hasta que, bueno, empecé a hacerlo ya 60 kilos con una pierna, lo hacía ya solamente ya te digo, lo hacía con una pierna, empecé a conseguir a llegar a 80 kilos con una pierna, digo, pues esto va mejorando, esto va bien, intentaba flexionar cada vez más la rodilla, el talón no me llegaba atrás, intenté cada vez, simplemente sentado en seiza, bajando, 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 hasta que pude sentarme en seiza. Y bueno, y la verdad que así fue el proceso y la verdad que, bueno, pues conseguí recuperar la pierna, pero siempre te queda esa pequeña duda de decir, jolín, ¿estará bien o no estará bien? Entonces, bueno, pues hubo un campeonato provincial aquí en Tenerife y entonces, bueno, pues metimos también una categoría que era pues de junior para arriba, al que se quisiera presentar. Entonces, bueno, pues estuve compitiendo con un par de chicos que son juniors. El primer combate, pues la verdad, lo hice con mucha precaución. Pero el segundo combate dije, no, yo no puedo competir así, porque yo soy un competidor, pero soy un competidor muy explosivo. O sea, como como dice mucha gente, dice, joder, es que vas de menos a más, no paras. O sea, termina el combate y sigues subiendo nivel, sigues subiendo ritmo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es mi método de competir, que empiezo tanteando, empiezo a subir ritmo, nivel, sigo subiendo, 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 y no paro de subir hasta que finaliza el combate. Entonces, claro, un poco desconciertas a tu rival en este caso, ¿no? Y yo creo que la principal, como te estaba comentando, la principal forma de poder recuperar una lesión es esa, ¿no? O sea, el plantearte objetivos muy cortitos, que tú veas que son alcanzables, porque lo que tú no te puedes plantear el primer día que vas al gimnasio que quieres levantar 100 kilos, o sea, porque es inviable. Yo, por ejemplo, en femorales, yo me ponía a hacer femorales y el peso mínimo de la máquina eran 5 kilos y no podía con ellos. Me tenía que ayudar con la otra pierna, ¿no? Pero bueno, yo conseguí levantar mis 40 kilos en femorales, como hacía 40, 50. Conseguí levantarlos. Está claro que yo por lo menos saco bastantes conclusiones. La primera es esa, ¿no? Es decir, ser realistas e ir con metas más pequeñas, ¿no? Es decir, cuando uno está sano, las metas son bueno, peso muerto, levantar 200 kilos, no sé cuánto, ¿no? Es decir, cuando vas al gimnasio tradicional, pues las metas son como más, además, ese es el problema también, más tangibles, ¿no? Porque vas mejorando, Exacto. ves los artes marciales, las metas son más abstractas porque de repente, pues no te sale el Uchimata y de repente te empieza a salir, ¿no? Y Exacto. vas viendo que vas progresando, pero claro, no es lo mismo porque no es tan tangible, pero vas viendo ese progreso. Y con las lesiones yo creo que tenemos que bajar las expectativas, es decir, pues ahora mis expectativas, en vez de hacer Uchimata mundial, pues ahora es simplemente
ponerme 6. Sí, poder hacerlo. Exacto. Y después me gustaría mucho recalcar la importancia que ya usted se la ha dado, pero yo la digo siempre, pero bueno, a ver si con su campeón del mundo la gente lo empieza a entender, la importancia de los psicólogos, tanto deportivos como los deportivos, porque es que hay veces, en el caso no de usted, el problema fue dentro del deporte, es decir, fue una lesión dentro del deporte que había que solucionar dentro del deporte y ahí el psicólogo deportivo va a ayudar muchísimo, ¿no? Sí. Evidentemente con una predisposición positiva a ello. Es decir, vamos al psicólogo deportivo porque vamos a mejorar, vamos a intentar quitarnos esto de la cabeza. Te Pero prometo que ayuda. Exacto, pero es que después en la vida todos tenemos problemas familiares, de trabajo, Correcto. económicos, de pareja, y eso influye. Y yo soy el primero que rompe una lanza y dice que el deporte y para mí las artes marciales son terapéuticas, pero hasta un punto. Sí. Si realmente estamos en una depresión grave, ya ahí el deporte no nos puede ayudar tanto, por desgracia. El deporte podrá ayudar en una depresión pues chiquitita, pues algún examen que se ha suspendido, pues que me echa una bronca en el trabajo. Esas cosas sí se puede lidiar, pero si de repente llevamos un año en paro o estamos muy angustiados por temas personales, y ahí el deporte ya no puede servir de ese parche, ya necesitamos ayuda más profesional. Y creo que no se le da el valor, porque como que es un tabú, y que personas como yo le intento decir que no, que hay que ir al psicólogo cuando se necesite, que hay que pedir ayuda, igual que si nos duele el codo al traumatólogo, pues si tengo problemas con mis pensamientos que me están haciendo daño, tenemos que ir Correcto. al traumatólogo de los pensamientos, que es el psicólogo, ¿no? Entonces, Correcto. viéndolo la gente coge ejemplo, ¿no? Y yo creo que muchas gracias por comentarlo, porque ya digo, en este país como que hay esa tontería de psicólogo y demás, y Sí. figuras como ustedes ayudan a normalizar una situación que es totalmente... Me quería preguntarle... Sí, Dime, dime. No, simplemente era eso, ¿no? Que es lo que tú estás comentando, ¿no? El tema de que si tú tienes un problema psicológico no es que vayas a ir al loquero, como mucha gente puede llegar a pensar, ¿no? O sea, no es un loquero, simplemente te ayuda, te va a ayudar. O sea, a mí personalmente me ayudó mucho. Me ayudó mucho. Aparte de que, bueno, ver mis progresos también me ayudaban, ¿no? Que también te ayuda a ella a ver tus progresos, ¿no? Y te da las palmaditas en la espalda que necesitas para poder impulsarte y seguir tu camino. O sea, no cabe duda que ayudan. Porque nos pasa en el gimnasio. Es una buena. Estamos entrenando y señor, no me sale el Seiyonage, no me sale tal, no me sale cual, no me sale cual. De repente llega el profesor y dice, mira, pero es que tu Morote Gari es brutal, es de los mejores que he visto. Y tú dices, ah, sí, pero te centras en lo negativo, te centras en lo que te sale mal. Y eso pasa dentro del tatami, me digo desde ya, sorpresa, que nos pasa fuera también. Sí, por supuesto. No, ¿qué tal? ¿Por cuánto? Un trabajo espectacular. Mira, eres un profesional muy valorado en tu sector. Sabes que normalmente tendemos a centrarnos en lo negativo, lo hacemos todos. No voy a decir que yo no lo haga tampoco, y no nos damos cuenta de las cosas bien que hacemos, y a veces como figuras de autoridad, entre comillas, también hay que, valorar las cosas que se hacen bien, ¿no? Y te va a ayudar a ti mismo, sin necesidad de que nadie te lo diga, de valorarte a ti mismo, que también es muy importante, porque no todo el día va a haber un profesor o profesora que te va a dar esa palmadita en la espalda que necesitas. A veces te la tienes que dar tú a ti mismo. Sí. Tenía una pregunta también que salió un poco, porque me ha resultado curioso que cuando he contado un poco, ¿no? Su historia con las artes marciales, muchas veces cuando hablo con profesores y con profesoras, muchos, incluyo, llegamos a la profesión ya sea al 100% o parcial, ¿no? Hay gente que le dedica el 100% de su tiempo, hay gente que le dedica parte, ¿no? Y compagina con nuestros trabajos. Muchos llegamos por casualidad, es decir, bueno, empiezo a dar clases porque me gusta, y va creciendo, o se mantiene chiquitito y lo compagina con trabajo. Usted que lo tenía clarísimo desde los 16 años, y me parece muy sorprendente porque, de hecho, yo tengo alumnos de esas edades que están perdidos. Yo a esa edad estaba perdido, que no sabía dónde estaba. Y me gusta cuando veo a alguien, porque es raro, es muy raro encontrar a alguien, ya no solo en judo, sino en general, que veas a un pibe de 16, 18, 20, 30, que lo tenga tan claro. Es decir, gente, yo tengo amigos así también en otros sectores que, no, con 16, yo quiero ser informático, yo quiero ser tal. Y yo los miraba y yo decía, esta persona tiene esta seguridad y ¿por qué yo no la tengo? ¿No? Entonces, me gustaría un poco que, si tiene respuesta, ¿no? Porque a lo mejor simplemente le nació así,
y ya está, que no hay una respuesta, pero si a lo mejor puede decirnos, porque para la persona que nos esté escuchando, que tenga esos 16 años, ya no porque se quiera dedicar al judo o al jiu-jitsu o a lo que sea, sino porque a lo mejor no sabe si quiere ser médico, enfermero. Es que, bueno, las posibilidades hoy en día son infinitas y ver a alguien que lo tenía claro quizás ayuda a los que, como yo, estábamos perdidos. Bueno, realmente, si te soy sincero, no lo sé. O sea, no sé. Me lo No imaginaba. sé, no sé darte una respuesta a eso. Simplemente quería. Es como todo, ¿no? O sea, si tú quieres, vas a por ello. Entonces, bueno, pues yo simplemente quise, no sé, me llamaba la atención. Ya te Claro, digo, claro. no sé explicarte la razón de por qué me vino a mí ese pensamiento. Sí, Eh, lo, lo que sí tenía claro que quería ayudar a otras personas, o sea, me gustaba ayudar a la gente, ya de innato mío, ¿no? Me gusta ayudar a las personas. Entonces yo creo que sería que vi como una forma de poder ayudar a la gente, como si dijéramos desinteresadamente, para poder, no sé, autosatisfacerme yo, ¿no? O sea, porque para mí es una satisfacción, o sea, el ir a dar clase, por ejemplo, a mí, yo no digo, joder, hoy tengo clase. No, para mí es todo lo contrario. O sea, yo voy a dar clase y ya llevo unos cuantos años dando clase y cada día que voy a dar clase porque voy a aprender algo nuevo. Entonces, yo ya no voy con la predisposición de que yo voy a dar clase. Vale, yo voy a enseñar, por supuesto. Pero voy con la predisposición de mi mente abierta de poder aprender algo. Entonces, procuro aprender siempre en cada clase que doy, procuro aprender algo. Te puedo asegurar que en el 99% de las veces lo consigo aprender algo nuevo. Y tú me dirás, Jolín, con la trayectoria que tienes, los años que llevas haciendo judo, los años que llevas dando clases, ¿todavía vas aprendiendo cosas? Pues, le digo yo, sí, todavía aprendo cosas. Y Dios me libre de no aprenderla el día que yo vaya a dar una clase y no aprenda algo nuevo. O sea, para mí es una satisfacción el poder hacerlo, ¿no? Pero a la pregunta en concreta de por qué lo tenía tan claro, no lo sé. No, pero está, Sinceramente no lo sé. porque sinceramente me siento muy identificado con lo que ha comentado de ayudar. Yo la verdad que palabra por palabra me siento muy identificado a nivel personal y a nivel también personal lo que ha comentado de seguir aprendiendo. Yo, vamos, es que calcados mis pensamientos uno a uno, así que algo estaremos haciendo bien. Y bueno, ya Sí. respuesta, pero sí que me ha gustado la reflexión de me gustaba ayudar a la gente, quizás más que centrarse en algo en concreto, hay que centrarse en las ideas, ¿no? Es decir, te gusta investigar, te gusta ayudar, quizás hay algo Sí. ayudar a la gente puede ser, pues eso, el sector, la rama sanitaria, ¿no? Que es enorme, gigantesca y amplia. La rama del profesorado, que es enorme y amplia, ¿no? Si te gusta echar un cable, pues ver esas ramas profesionales que es ayudar a la gente, estar con gente. Si te gusta el trabajo introspectivo, ¿no? Pues está la investigación, está el desarrollo, los trabajos que Correcto. son internos, es decir, lo de no tratar con otras personas. Y yo creo que si lo separas así, lo acabo de pensar ahora mismo, lo mismo me estoy metiendo un gol tremendo, un triple En tremendo, un lío, ¿no? pero puede ser una forma de pensar, ¿no? A grandes rasgos y no quiero ser X, sino a lo mejor, mira, me gusta esto y dentro de esto, ¿qué se me podría dar bien estudiar? ¿Qué se me podría dar bien hacer? Así que muy guay. Otra pregunta que se me originó mientras estaba usted comentando su experiencia, ¿cómo saca tiempo? Y ya esto ya es a nivel personal, ¿cómo saca tiempo obtener resultados deportivos? Y porque para obtener resultados deportivos hay que entrenar mucho la técnica, hay que entrenar el físico, descansar 8 o 9 horas diarias durmiendo y en el caso de usted, seguir trabajando, seguir dando clases, que también es un consumo de horas y energía, porque el alumno a lo mejor ve la hora o la hora y media o las 2 horas que dura la clase, ¿no? Dependiendo del horario que tengan ustedes, durante 1, 2, 3, 4, X días a la semana. Pero normalmente el que es profesor de un tiempo antes, por lo menos a planificar la semana, el mes, a tener una cierta estructura que presentar, ya sea trimestral, mensual o semanalmente, para que haya un hilo conductor en las clases y que tú empieces un trimestre por una cosa, acabes por otra.
que al final es una educación pedagógica y hay que estructurarla de alguna manera, no tiene que ir día por día, pero sí que hay un trabajo previo para dar esas clases. Entonces, como una persona que tiene 100 alumnos al año, que trabaja para el ayuntamiento, que da clases de judo infantil, yo daba clases ahora con este rollo, pues no, pero yo daba clases también infantil, no con esos números, pero sí que también bastante, y consume un tiempo terrible ya planificar, ¿cómo demonios sacamos el tiempo para entrenar, para descansar y para comer, no? Sí, bueno, nada, como tú bien lo has dicho, es planificarte, ¿no? O sea, es hacerte un planning más o menos y llegar y decir, bueno, pues yo me levantaba a las 7 de la mañana para ir a entrenar, o sea que sí, es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Si tú quieres, el tiempo lo sacas. O sea, es una cosa que para mí, hombre, no es fácil planificártelo cuando tienes que dar clases, tienes otro trabajo aparte, das clases y tienes que entrenar. Yo tuve la gran suerte de que cuando justo me empecé a plantear de ir al primer mundial, tuve la gran suerte de que solo daba clases. O sea, me dedicaba solamente al judo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tenía todas las mañanas libre para mí, pero claro, yo tenía que comer 5 veces al día. Entonces yo tenía que levantarme por la mañana a desayunar, a media mañana comer, al mediodía comer otra vez, a media tarde comer otra vez y por la noche comer otra vez. Entonces tenía que planificarme las comidas para que más o menos fueran a la misma hora. Media hora arriba o abajo, pero que más o menos fuesen a la misma hora. Entonces, bueno, pues yo me planteé mis comidas con el tiempo que yo tenía, o sea, con mi tiempo estipulado y entre medias de ahí pues iba metiendo, pues ahora aquí entreno, ahora aquí planifico, ahora aquí organizo competiciones porque encima organizo todas las competiciones aquí en Canarias de judo, o sea que los campeonatos los organizo yo, ¿no? Y entonces, pues, esto lo dedico aquí, esto lo dedico aquí, esto lo dedico aquí, y entonces, pues, te vas planificando para poder llegar. Pero claro, si tú no eres capaz de planificarte tu día, es porque no tienes claro qué es lo que quieres hacer, o sea, está clarísimo. O sea, yo eso lo tengo muy claro. Si tú realmente dices, bueno, pues yo quiero estudiar esto, aparte quiero hacer esto, aparte quiero entrenar, aparte quiero tal y aparte quiero tal. Bueno, pues sí. Yo, por ejemplo, cuando me preparé el sexto Dan, pues yo me recuerdo que yo era por las mañanas, yo me iba al gimnasio, venía de mi gimnasio, cogía mis libros, empezaba a estudiar, me pegaba como 2 o 3 horitas estudiando, me iba después al gimnasio por la mañana otras 2 horas con otro compañero también que se iba a examinar de sexto y nos íbamos los dos al gimnasio donde yo entrenaba por las mañanas, nos íbamos 2 horas, practicábamos, venía a mi casa, comía, él se iba a la suya, comía, nos poníamos a dar nuestras clases por las tardes, cuando terminaba yo de dar las clases por las tardes me iba yo al gimnasio de él y entonces entrenábamos otras 2 horas allí, o sea, entrenábamos 4 horas diarias. Y entre medias, pues libros, estudiando, viendo. Y dices tú, jolín, ¿de dónde sacas el tiempo? Digo, si tú quieres una cosa, lo sacas. Así, Claro, o sea, está es claro así. que, no sé si te le pasa, pero a mí me pasa que muchos alumnos oye, pues, tienen sus estudios, algunos su trabajo, ¿no? Y muchas veces vemos que aprueba todo en la universidad o en el instituto, los más jóvenes, después el que suele venir más a clase, ¿no? Al final hay una correlación entre saber aprovechar el tiempo. Yo creo que es una habilidad que no se dice mucho, no se habla mucho de ello, pero saber administrarte tu tiempo, saber cuánto tiempo tardas en ir a la facultad, cuánto tardas en volver, cuánto tardas en ir al Correcto. gimnasio, volver, no estar perdiendo el tiempo comiendo y mirando las musarañas, Exacto. comer, limpiar tu plato, dejarlo, no Correcto. estar de cosas para después, esa optimización del tiempo, si en los pequeños detalles como es terminar de comer, levantarse, limpiar el plato, dejarlo en su sitio, ya son minutos que vas ahorrando, y yo lo veo de Correcto. como consciente o inconsciente en determinados alumnos, en mí mismo, pues yo soy, por ejemplo, yo termino de comer y limpio, y mi pareja siempre se molestaba conmigo, porque si no, es una pérdida de tiempo, ¿sabes? Es decir, es una cosa que hay que hacer, lo hacemos ya y punto, ¿no? Igual que para Claro. limpiar todo, yo pum, pum, a machete, porque son cosas que hay que hacer, que ocupan Correcto. un tiempo de... Pero cuanto más diligente seas, más tiempo vas a tener para las cosas importantes, para estudiar, para entrenar, para, Correcto. para estar con tus amigos, incluso para sociabilizar hay que administrarse bien el tiempo, ¿no? Aquí en Canarias que llegamos, yo no me incluyo, pero llega la gente 1 hora tarde, no, hay que, oye, vamos a adaptar, vamos a adaptar, que parece una... pero, por ejemplo, los canarios y los españoles en general somos muy de, no, a las 7 a las 7. No hay que Somos pararte. todos
Somos Eso sí, menos cabezas cuadradas. Pues yo tengo amigos alemanes que, vamos, que te dicen a las 5 y es a las 5. O sea, no le pases un minuto. Los españoles decimos a las 5, bueno, y 10 y cuarto más o menos sí. llegarán. Sí, sí, pero bueno, es nuestra forma de ser. Es la Pero no, idiosincrasia. lo que tú estás comentando con una buena planificación, pero esa la tienes que hacer tú mismo. O sea, tú eres Sí. el que quieres un resultado, tú eres el que quieres entrenar, tú eres el que quieres sacar tiempo para poder entrenar, pues simplemente lo único que tienes que hacer es ver qué tiempo tienes libre y aprovecharlo, nada más. O sea, no tienes que hacer nada más. Que tienes que Totalmente. estudiar 4 horas o 5 porque necesitas en vez de 4 necesitas 5 o hay gente que en vez de 5 necesita 3. Simplemente es llegar y decir cuántas horas yo necesito de estudio al día para poder sacar mis clases. Pues por lo que estoy viendo, necesito 3 horas al día. Bueno, pues de las 24 quitas 3, te quedan todavía 21. ¿Necesitas 8 para dormir? Pues ya te van quedando menos. ¿Necesitas una para comer? Pues ya te queda menos. Pues si en vez de una hora para comer utilizas media, pues ya has ganado media hora. O sea, es un poquito eso, ¿no? El decir, bueno, pues yo después de comer me gusta echarme una siestita de aunque sean 15 minutos. Te la puedes echar tranquilamente. Sí, sí. Todo es planificarse. O sea, hay gente que a lo mejor que en vez de 8 horas, con 7 tiene suficiente. Y es como si hubiese descansado 8. Hay gente que tiene la facilidad de terminar un entrenamiento, hacer concentración, hacer el mopso, colocarse en mopso y descansar durante 15 minutos y parece que has descansado 3 horas y puedes estar dispuesto a volver a entrenar. Entonces, si tienes esa facilidad, aprovechalo. Simplemente es eso, el saber aprovechar el tiempo, nada más. Totalmente, totalmente de acuerdo, Mm. Juan Carlos. Me gustaría ahora preguntarle un poco sobre judo infantil. Realmente judo, pero bueno, puede ser aplicable a cualquier arte marcial, ya que usted ha Ujú. dado muchos años a niños, tiene un grupo enorme, se dedica a ello con un ayuntamiento. Un poco su visión del judo o de las artes marciales en general infantil, porque muchas veces cuando incluso las personas que tienen experiencia en artes marciales, de repente ven una clase de niños, ¿no? Dicen, pero ¿cómo puedes? A muchas personas les resulta muy difícil dar clases de niños y lo ven como algo muy distinto. Y me gustaría un poco sacar de su cabeza lo que usted piensa de infantil, las dificultades que plantea, las facilidades, si plantea alguna facilidad con respecto a adultos, las diferencias y sobre todo las similitudes, que yo creo que es lo que la gente no suele ver entre una clase de adultos y una clase de infantil, porque las diferencias creo que son más obvias, son más tangibles, Ujú. pero las similitudes que puedan ocurrir entre los grupos adultos y el grupo infantil, yo creo que a mucha gente se le escapa y yo creo que hay más de las que llegar a, ¿sabes? Entonces, pues eso, sus conclusiones después de muchos años de experiencia con respecto a dar clases a niños y a niñas. Bueno, pues yo te puedo decir de que yo tengo mi primer grupo que lo llamamos iniciación, porque no tienen categoría, como digo yo, que son niños de 4 y 5 años. Entonces, pues en ese grupo tengo 25 alumnos y dices, joder, ¿cómo puedes hacerte con 25 niños de entre 4 y 5 años? Bueno, pues es muy fácil. ¿Qué es lo que quiere un niño? Jugar. Pues, jugar, perfecto. ¿Cómo puedes adaptar tu deporte o tu arte marcial a un juego? Entonces, ¿tú qué necesitas mejorar en un niño con 4 y 5 años? Es que es muy facilito todo. Tú necesitas mejorar o que empiece a tener psicomotricidad, coordinación, ¿verdad? Quieres que tenga respeto, que tú le digas, mira, para y el niño pare. Todas esas cosas, ¿cómo las consigues? ¿Tú quieres pasártelo bien? O vamos a jugar. Y dentro de esos juegos, yo te pongo juegos donde la coordinación sea el elemento principal, la psicomotricidad sea el elemento principal, el respeto hacia tus compañeros sea lo principal. Entonces son juegos en los cuales todo eso va en conjunto y ellos, sin darse cuenta, estás haciendo juegos de propiocepción de hombros, de rodillas, de tal, y son juegos que dices, no, es que me paso el día jugando en judo. Digo, sí, claro. Y más que tienes que jugar todavía. Entonces, a medida que los años van pasando, porque claro, tienes los niños de 4 años que necesitan muchos juegos, necesitas fortalecer un poco las articulaciones, sobre todo de hombros y rodillas, que son las lesiones más comunes en judo, después van los codos, pero el codo es simplemente ya a nivel de infantil para arriba, porque es cuando ya podemos practicar las luxaciones y las estrangulaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que de cadete para abajo
no existen luxaciones. Entonces, al no existir, la lesión de codo no existe. Pero sí siguen existiendo lesiones de hombro y rodilla. Entonces, ¿qué consigo yo, sobre todo en edades de cadete para abajo? Pues intento mantener lo que es coordinación, psicomotricidad, respeto y todos los valores que conlleva cualquier arte marcial. ¿Qué ocurre? Que te viene un niño, por ejemplo, pues, que es hiperactivo o tiene un pequeño TDAH, como todos podemos tener en nuestra clase. O tenemos un crío pues que los padres ya no saben qué hacer con él porque, bueno, vamos a decir que es intranquilo y dicen, bueno, pues me han dicho que con las artes marciales los niños se relajan, voy a meterlo en un arte marcial. Y entonces te llega un niño, como a mí me han llegado muchas veces, niños con TDAH, con síndrome de Down, autistas, en fin, con una serie de, no limitaciones, porque realmente no hay limitaciones, pero sí le tienes que prestar una especial atención que, ¿cómo la consigues? Yo aconsejaría a todos los maestros que vean esto que pidan a sus alumnos, cuando tengan un problema de esto, que pidan a sus alumnos que le ayuden. Entonces, ya no va a ser el niño que es diferente, sino va a ser el niño al que todos ayudamos. Entonces ya cambias un concepto del chip de que, voy a ver si me río de él. Cambias el concepto de voy a ver si lo ayudo. Entonces, cambiar ese pequeño concepto simplemente, el decirle, vamos, entre todos, vamos, ayúdenme. Venga, vamos a ver si... Y te puedo decir que se consiguen muy buenos resultados, porque el crío se integra mucho más en la clase. Bueno, de hecho, bueno, he tenido un alumno con síndrome de Down que ha llegado a ser cinturón negro de judo. O sea que no hay limitaciones para nadie. Y el tipo, además, yo lo ponía en clase a que me diera los calentamientos, le daba responsabilidades, ¿no?, dentro de la clase. Y los demás lo acataban con respeto. Entonces, ya no son diferentes, están integrados en el mismo grupo, están todos en el mismo saco, como digo yo. Y cuando yo, por ejemplo, le digo a un alumno, da el calentamiento, yo no me pongo a su lado, me pongo en donde está el grupo, que están haciendo todos el calentamiento, y me integro dentro del mismo grupo. Entonces, claro, se me quedan todos mirando así como diciendo, ¿tú qué haces aquí? Tú tienes que estar allí dando la clase, ¿no? Digo, no, la clase la está dando él hoy. Hoy está dando el calentamiento a tu compañero, hay que respetarlo. Y entonces, sin querer, vas inculcando ese respeto de que cuando, por ejemplo, alguien te dice, mira, tú da el calentamiento, todos están atentos a esa persona que es la que está dando el calentamiento, independientemente de si es cinturón blanco o amarillo, el cinturón no importa ahí ya. Es simplemente respetar a la persona. Entonces, un poquito ese tipo de valores son los que a mí me gustan ver que se crece dentro de una clase con esos valores, ¿no? Con el ayudar a tu compañero, el respeto, el que los niños cuando tienen 4 años y ya después tienen 14, los de 14 van a ayudar a los de 4. Entonces, eso es como si dijéramos, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, tú vas creando un círculo y vas creando una forma de entrenamiento en el cual el niño de 4 años empieza a entrenar sin conocimiento ninguno y todos los que ya llevan 1 año o 2 años están ayudando al niño ese ya. O sea, ya el de 4 es el que entra nuevo, pero el de 5 ya ayuda al de 4. El de 5 cuando pasa de grupo, el de 7 le ayuda. Y cuando él crece en el mismo grupo, crece ya 1 año, los que entran nuevos en su clase, él les ayuda. O sea, es un ciclo, ¿sabes? Que se va haciendo y entonces va sumando. Simplemente sumar. Una educación colaborativa. A mí, correcto. Antes de este rollo, pues yo tenía un alumno adulto que estaba terminando la carrera y no sabía si dar clases o si no, tirar por ese camino en la universidad. Y digo, mira, vente un par de días conmigo a clase, ves cómo es dar una clase, aunque no sea de tu disciplina, ¿no?, universitaria, pero bueno, dar clases al final es algo global y aunque no sea de artes marciales, puedes ver cómo es con niños, con adolescentes. Y él me decía, es que guay porque se ayudan, no luchan entre ellos, sino que se ayudan. Así que totalmente. Y me encanta el concepto de reforzar ese sentimiento de ayuda, porque es verdad que hay niños y niñas que les sale de manera natural, ¿no? Por ejemplo, a ese compañero que tiene un poquito, pues tiene autismo, o tiene síndrome de Down, o tiene
¿no? Diversas peculiaridades, y hay niños que tú los ves que les nace ayudarlo porque Exacto. que tienen eso dentro y les sale de manera natural, no tienes que decir nada, pero con ayuda de una figura de autoridad consigues que todo el mundo lo haga de forma prácticamente natural y si es verdad que como tú comentabas, Juan Carlos, da muchísimos resultados y es que es súper bonito de ver de fuera. Cuando llega alguien, ves que todo el mundo se queda súper sorprendido y para nosotros es como algo normal, ¿no? Que Es, como, es bueno, natural, sí. y la gente lo valora un montón y se queda como, coño, es que no luchan, es que se están ayudando, de repente ves que el más grande se deja un poquito, a lo mejor en la realización y no lo Correcto. volando por los aires, que a lo mejor podría, ¿no? Porque hay veces que un niño con un año de diferencia, sobre todo en determinadas edades, hay unas disparidades de peso y de alturas brutales y ves que el más grandote se deja un poquito y a los adultos les resulta curioso, ¿no? Porque dicen, los niños son más competitivos, o por lo menos lo demuestran más abiertamente, pero si tú conduces esa competitividad de alguna forma, son hasta, tienen un entrenamiento hasta más sano que a veces muchos adultos. Sí. ¿Y usted ve alguna similitud entre dar clases a niños o conceptos que pueda exportar, ¿no? de ese concepto de dar clases a niños y adolescentes a adultos, o totalmente separa la metodología y los conceptos? Bueno, yo te voy a contar, te voy a contar un poquito cómo lo hago yo, ¿no? Dependiendo ya, porque claro, tienes adultos que les hace falta coordinación o les hace falta psicomotricidad o son adultos que han entrado nuevo y el respeto, pues yo tengo más edad que tú, no tienen otro síntoma de respeto, como se suele decir, ¿no? O sea, no saben otro respeto nada más que, no, como yo soy mayor que tú, me tienes que respetar. No. Ahí hay muchas veces que están equivocados. Entonces, la metodología para mí es la misma. Lo único que cambia es que hago más juegos o menos juegos. Pero lo que es la metodología es la misma para un niño de 4 años que entiende perfectamente lo que tú le estás diciendo, como para un adulto de 40. El adulto de 40 también necesita divertirse, aunque va a aprender, pero necesita divertirse. Yo juego mucho con los adultos también, ¿no? Entonces, simplemente el tipo de juegos que le haces a unos niños de 4 años, claro, no son los mismos que puedes hacerle a un adulto, ¿no? Pero yo me he dado cuenta de que en una clase donde un adulto se divierte, se lo pasa bien, se ríe, ayuda a sus compañeros, hacen equipo, porque aunque es un deporte individual, hacen equipo dentro del mismo grupo, ¿no? Y ahora tú vas ganando, por ejemplo, y te cojo y te cambio al otro lado que va perdiendo y sé que a lo mejor a ti no te gusta perder, pues entonces te cojo y te cambio al grupo de los que van perdiendo. Y ahora formas parte del otro equipo, del que va perdiendo, tienes que remontar, tienes que tal, tienes que animar a tus compañeros, mira, no te frustres, tienes que ayudar. Entonces, eh, son, aunque el concepto realmente es juego, pero son, lo que es el método es el mismo, para Sí, mí. sí, totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Yo he una conversación porque aparte de aprender cosas nuevas, algunas cosas hago bien, así que, Sí, pero bueno, aparte quizás es más interesante para profesores y profesoras, pero también que no valore, oye, que un día juguemos, ¿no? Ah, que a mí me pasa igual, que la gente se lo pasa genial, pero siempre el nuevo se te queda mirando como, no sí, tiene que ser, sí, sí. Esto no, tiene que ser recto, no. para serio ya tienes tu vida laboral, tu vida fuera del gimnasio, dura, ya bastante complicada, como para que yo llegue aquí hay una disciplina, hay un respeto, pero no hay que confundir con esta seriedad y solemnidad todas las clases, ¿no? Porque, oye, hay veces que se hablan de cosas más complejas en clase, pues defensa personal, agresiones, etcétera, etcétera, pero en la mayoría de los días tienes que salir de aquí cansado físicamente, mentalmente y con diversión, ¿sabes? Es decir, que Correcto, te y hayas habértelo reído, pasado bien. entrené con Menganito o con Guisé, me lo pasé súper bien, me derribó 8 veces, pero vamos, me he reído lo más grande y no pasa nada. Ese ambiente se consigue, que no es fácil, es brutal y tanto como profesor como alumno yo lo he disfrutado mucho. Ahora, Juan Carlos, llegamos más o menos a la mitad, un poquito ya pasada la mitad de la conversación, y en este punto, como esto es una metralla al invitado y yo sacándole ideas y sacándole conceptos, siempre a la mitad me gusta, o un poquito más allá de la mitad me gusta, para que el invitado en este caso descanse, si hay alguna pregunta que me quieran hacer, si tienes algo pensado, porque es eso, para poder descansar y poder seguir atacándole.
Bueno, una de las cosas, bueno, creo que tú practicas Aikido, ¿no? Practicaba, pasado, pero sí sé bastante. ¿Y de qué das clases tú en Yo este de Jiu-Jitsu momento? es lo que más doy y he dado clases eventualmente de Judo, pero Jiu-Jitsu Ajá, japonés es lo que más doy clases. Empecé con niños, primero en gimnasio privado, después pasé a colegio y hace 4 años, sí, 4 años, empecé con adultos. Empecé con uno, que era amigo mío, y después se unieron los chicos que salían a bachiller, perdón, y pues, bueno, querían seguir entrenando conmigo, los había conocido ya de niños, y se juntó mis ganas de dar clases a adultos con que algunos alumnos estaban empezando a crecer ya, no querían seguir en el colegio, evidentemente, y tampoco tenían ya cuerpo para estar con adolescentes. Y se juntó y la verdad que pues hemos crecido poquito a poco, pero muy contento. El año pasado fuimos por primera vez a una competición que yo nunca fue mi objetivo, yo quería tener mi grupito, quería crecer, y fueron ellos mismos, el propio equipo de adultos, un sector dentro del grupito que me animó a mí. En el caso que usted comentaba era, usted animó a sus alumnos con su ejemplo, haciendo de líder, y en mi caso el líder fueron ellos, curiosamente, aunque evidentemente yo después me cargué de organizar, de papeleos, de historias, pero fueron ellos los que, todos dos alumnos, una alumna y un alumno, los que forzaron ahí la máquina de no, vamos a salir, queremos tu apoyo, yo, y evidentemente que lo tuvieron. claro. A competiciones el año pasado y hicimos el Campeonato de Canarias este año aquí en Las Palmas con muy buenos resultados, incluso de pibes que iban por primera vez y que se clasificaron de los que llevé yo todos para el Campeonato de España. Ocurrió todo esto y no, Sí, no pudimos ir. Y la verdad que yo he tenido la suerte de practicar muchísimas cosas, y ahora en estos últimos 10 años de mi vida, pues las artes marciales de agarre es lo que judo, jiu-jitsu, son las que me han llenado un poco más. De hecho, varias artes marciales, pero ese cuerpo a cuerpo es lo que, no sé, algo conectó conmigo. Conectado a las artes de golpe, he hecho artes marciales más duras, más tranquilas, como el aikido, por ejemplo. Eh, pero al final, como yo decía, la cabra tira al monte y yo empecé por deportes un poco más de contacto, hacía cosas más tranquilas porque me necesitaba también, y después volví a la lucha, a un ajá. poco esas artes marciales un poquito más de contacto, y no sé muy bien, sí sé por qué necesité una temporada de descanso, porque yo empecé con taekwondo, que era, en mi época no era deporte olímpico, era un poquito más agresivo, era un poquito más potente, y acabé un poco cansado de los golpes en la cabeza, hablando claro, y de un Y, poco cercano. y tu trayectoria como profesor, cómo la contarías? ¿Cómo dirías que Pues empezaste? ¿Cómo te animaste, por ejemplo, a dar tu primera clase? sí, en mi caso fui de estos por casualidad. Yo estaba estudiando en la universidad, y el dueño del gimnasio, mi profesor, se lo habían planteado a él de dar clases infantil. A él no le apetecía porque no se dedica a esto 100% profesionalmente, pero pensó en mí. Me dice, Joshua, ¿te apetece? Entonces yo me quedé un poco así, digo, uff, no me había preparado, no, pero me gustaban las artes marciales y dije, pues venga, vamos a intentarlo, ¿no? Y empecé con un grupito muy chiquitito, eran 2 o 3 niños nada más, ¿no? Y la verdad que al principio muy perdido, muy perdido. Salto a colegios, que ahí ya no es un grupo de 10 o 15 personas, sino son grupos masificados. Y los primeros, yo por desgracia tuve que aprender un poco a ciegas, dando palos de ciego, y ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Y yo reconozco que mis clases al principio eran un desastre a nivel estructural, a nivel pedagógico, pero he tenido mucha suerte de que grandes amistades míos son maestros y maestras. Entonces, abusando de su confianza, de preguntar mucho, de leer por mi cuenta mucho, me encanta leer, y libros de pedagogía, libros de psicología, eh, pues vas aprendiendo empíricamente y teóricamente, por desgracia en mi caso, sobre la marcha. Y ya digo, estoy muy orgulloso del crecimiento porque recuerdo esas primeras clases como un desastre absoluto. Uno siempre es el más crítico con el mismo, que sí que es verdad que eran buenas clases, que mucha pasión, mucho cariño, pero el nivel era el que era. Y Sí, poco a poco
Exacto, poco a poco uno va creciendo y lo mismo con los adultos. Claro, Ya con los adultos ya he llegado con esa experiencia de niños y la verdad que me ha resultado muchísimo más fácil. Evidentemente ha claro. habido problemas, evidentemente sigo cometiendo errores y sigo aprendiendo a dar clases, cosa que siempre que alguien me recomienda un libro, siempre un programa, un podcast, yo escucho, veo, leo, porque siempre voy a la clase de alguien y veo qué hace ese profesor o profesora y cojo lo que me gusta. Entonces uno siempre está aprendiendo, tanto como alumno como profesor, pero yo estoy muy contento porque he crecido muchísimo, por fortuna, porque no me he Qué bueno. quedado en ese primeros momentos y lo recuerdo con vergüenza y con cariño también, ¿no? Y me río de mí mismo porque también yo creo que eso es sano y recuerdo esa primera clase y digo, ¡ay, mi madre! Yo creo Sí, que todos... yo creo que esa primera clase la hemos tenido todos, ¿eh? Si no ha sido la primera, ha sido la segunda, porque vamos, también yo creo que esa primera clase que recuerdas con tanto ahínco, dices tú, joder, Dios mío, la que he liado. Era, Sí, era una cosa... Era una cosa buena, pero yo creo que también es bonito, ¿no? Que nos pasa también como alumnos de, bueno, sí, cómo hacía yo X técnica o cómo yo luchaba en aquel, o ves un vídeo de alguna competición tuya de hace 10 años y tal, y dices, ¡ay, mi madre, pero qué es esto! Y no sí, pasa nada. Es bonito, es sí, decir, porque creces. Si estuviera, el claro, problema sería verte con esos 10 años de diferencia y ver que luchas igual, que haces las que técnicas hacer lo igual. mismo. Uf, entonces sí que hay un problema. Y sobre Entonces ya todo hay si un te problema regodeas. gordo. Qué bueno, Pues sí, qué pues, bueno. bueno, espero haber contestado más o menos y Sí, es algo que además yo reconozco con mis alumnos, yo siempre lo digo, y ojalá chicos que si duren conmigo 10 años, el que pueda y el que quiera, vea esa mejoría también en mí, al igual que yo la veo en ellos, porque tú los ves de claro, fuera y vas viendo cómo crecen. Pues yo tengo la claro, ilusión de que dure conmigo muchos años, la persona que dure conmigo muchos años como esta relación profesor-alumno, vea también en mí ese crecimiento claro, como profesor. como Porque me vería profesor. ilusionado que dentro de 5 o 6 años, un alumno que tengo hoy en día me diga, yo las clases están cada vez mejor, aunque sea Sí, poquito a poco, en 5 o 6 años, ese poquito a poco será un cambio súper bueno. claro. Yo paso ya a preguntarle otra vez, Juan Carlos, ya he descansado suficiente. Venga, Ahora ya hemos pasamos, hecho unas risas. sí, a mi costa como siempre. Te ha tocado. Eh, ahora pasamos a la parte que quizás a muchos les interese, ¿no? La parte de competición, porque, bueno, todos los días tenemos a alguien de su experiencia con nosotros. Y había como dos puntos dentro de la parte competitiva que quería tratar en profundidad con usted. El primero era, que ya lo hemos tratado un poco cuando ha comentado su experiencia, ¿no? Dentro de las competiciones a nivel mundial, a nivel nacional. Pero un poco, es una pregunta muy vaga, sé que es muy amplia y la podemos diseccionar por partes, pero creo que si nos podría contar cómo llega un campeonato del mundo, eh, que no que ocurre entre bambalinas, ¿no? Es decir, que ocurre en ese campeonato del mundo, anécdotas que pueda contar, que sean curiosas para los competidores, porque yo creo que consejos, porque muchas veces de las vivencias ajenas aprendemos, ¿no? Es decir, si usted nos cuenta su experiencia, si alguno consigue llegar de lo que nos esté escuchando o tiene la ilusión de llegar a donde llega usted, ya tiene de referencia su historia y puede intentar saltarse los errores que haya cometido usted e intentar emular los éxitos que usted ha hecho, ¿no? Y entonces yo creo que esa experiencia vital de haber llegado ahí, solo con consejos, solo con anécdotas, nos puede ayudar muchísimo a aprender, ¿no? Entonces, un poco, sé que ya digo, es muy vaga la pregunta, pero bueno, la podemos tratar por partes. Sí. Bueno, pues te voy a comentar un poco cómo fue mi primer mundial, que es el que más, sin querer, el que más intenso vives, ¿no? Ya el segundo ya lo vives de otra forma, ¿no? Sí, Pero el primero es como el que más, con más nervios, con más, o sea, lo vives como más intenso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que sí hay que tener claro es que si tú solamente vas a ir para vivir una experiencia, lo que vas a hacer es vivir la experiencia. Si tú vas, aparte de vivir la experiencia, quieres conseguir un resultado, eh, las, tienes que compaginar un poco la experiencia con el resultado.
Si solamente quieres conseguir un resultado, la experiencia la vas a vivir menos. O sea, la experiencia y el resultado, por decirlo de una forma, van un poquito a la par, ¿no? O sea, ¿qué quieres? ¿Más experiencia? El resultado baja. ¿Qué quieres? ¿Más resultado? La experiencia baja. Entonces tiene que haber un pequeño equilibrio, como digo yo, ¿no? Entonces ese pequeño equilibrio lo vas a conseguir tú mismo. Cuando yo, por ejemplo, llegué al Campeonato del Mundo, lo comenté antes, ¿no? Yo simplemente lo que quería era vivir la experiencia. Y luego ya, pues, estando allí dije, coño, tengo opciones de poder conseguir resultado, pues venga, voy a intentar conseguir resultado. Entonces, vale, pues simplemente fue el que vas, vives la experiencia, haces lo posible porque ves que puedes conseguir resultado y entonces pones de tu parte para poder conseguir el resultado. ¿Qué pasa? Que la experiencia la viviste, pero la vives hasta que empiezas a querer saber que quieres conseguir un resultado. Te lo digo así rápidamente porque, por ejemplo, en el segundo punto, en el segundo mundial que yo fui, yo quería resultado, pero sin querer yo ya tenía la experiencia del primero. ¿Qué ocurre? Que cuando yo fui al segundo mundial y yo quería conseguir mi resultado, pero tenía la experiencia del primero, yo estaba concentrado en el resultado, en que quería un resultado mejor al mundial del año anterior. Pero mis vivencias fueron todavía aún mejores, porque supe equilibrar el resultado con la experiencia. O sea, no me enfoqué solo en el resultado para que la experiencia bajara. O sea, me enfoqué en resultado y experiencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Simplemente de que yo, por ejemplo, conseguí más amistades, conseguí conocer a más gente, conseguí, bueno, la verdad que con el propio equipo de españoles que fuimos hasta allí, hasta Miami, pues la verdad lo pasamos genial, lo pasamos en grande. Aunque cada uno estábamos en un hotel diferente, porque claro, no vas como selección todo el grupo para allá, sino que al ser una cosa que no está subvencionada por la Federación Española, pues entonces lo que haces es que tú te organizas tu viaje, tú vas donde intentas llegar y ponerte en contacto. Oye, mira, tú vas a ir al Mundial, sí, mira, ¿por dónde vas a estar? O sea, más o menos intentas cuadrar la zona para más o menos estar rodeado de gente que conoces. Pero independientemente de todo eso, empiezas a conocer a polacos, holandeses, japoneses, rusos, o sea, gente de todos los países, franceses, y que como ya les habías visto el año anterior, pues ya sin querer te vienen y te saludan, hombre, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y empiezas a intentar hablar, pues, o bien en inglés, que es lo que prácticamente casi todo el mundo más o menos conoce un poquito, o en los países latinos, pues, bueno, pues hablamos en español, ¿no? De hecho, fíjate, cuando estuve en Miami me encontré con un chico, un brasileño, que estaba justo en la categoría anterior a la mía, que luego al año siguiente sí entró en mi categoría, o sea, después tuve que competir con él. Y simplemente hice amistad con él porque, claro, yo estaba solo en Miami con mi alumno, pero mi alumno pesa 100 kilos, yo peso 60, entonces, pues, hacer un calentamiento con él, pues me resultaba más cómodo coger a algún compañero de por allí y empezar a calentar, ¿no? Que fue lo que hice con el chico este brasileño. Digo, mira, tú estás, lo vi calentando solo, yo estaba calentando solo y nos pusimos a calentar juntos, ¿no? Y entonces, bueno, pues hicimos muy buena amistad, la verdad. Entonces, por eso te digo que ya no es solamente el resultado, sino que sigues viviendo experiencias. O sea, yo tengo amigos lituanos, rusos, o sea, prácticamente de todas las partes del mundo, ¿no? Y incluso de americanos, cubanos, o sea, brasileños. Y sin querer, pues creas unos lazos de amistad que dices tú, jolín, yo esto no me lo esperaba, ¿no? Entonces, que fue, por ejemplo, en el segundo mundial que yo estuve, pues me pasó eso, ¿no? En el tercer mundial que estuve en Italia, vale, el resultado fue pésimo, bueno, pésimo. Pésimo no, pero la corrección, pero... Bueno, no, bajo mis expectativas sí, pero bueno. Bueno, quedé quinto, pero bueno. Por eso, que pésimo baremable. Bueno, pero bueno, que con respecto a los resultados anteriores, para mí, bueno, no es que fuera pésimo, pero vamos, que no fue un buen resultado para mí. Entonces, bueno, pero sí conseguí mucha gente que no había conocido, o sea,
conseguí otra serie de valores que no había tenido la experiencia de haberlo cogido en las otras 2 competiciones anteriores, ¿no? Digo, joder, el resultado ha sido peor, no me lo he pasado tan mal, estaba bien, o sea, una serie de circunstancias, joder, estaba mucho más tranquilo, encima había tenido un buen sorteo, o sea, estaba todo favorable, pero sin embargo, el resultado no fue el mismo. O sea, el resultado no fue bueno. Y de hecho, bueno, después cuando llegué aquí, que fue cuando me lesioné la rodilla, ¿no? Pero digo, jolín, ha sido una experiencia completamente diferente a las otras 2. Entonces, cada campeonato es una experiencia, no cabe duda. El cómo se vive es difícil de explicar. O sea, el cómo vivir una experiencia de un campeonato de Europa, un campeonato del mundo, un campeonato de España, simplemente hazte a la idea. Un campeonato regional es lo mismo que un campeonato del mundo. Lo único que cambian son las personas. O sea, si tú vas a un campeonato provincial y eres campeón de tu provincia y después tú te vas al campeonato de España, ¿qué cambia? El tatami es el mismo. Los árbitros son los mismos, diferentes personas, pero son los mismos árbitros. Los marcadores son los mismos. Está el hipón, el wasari, los idos, el tiempo de inmovilización. Las reglas son las mismas. ¿Qué es lo único que cambia? Tu cabeza. No cambia otra cosa. O sea, la predisposición. La predisposición que tú tengas para afrontar eso, nada más. ¿Por qué te digo esto? Pues mira, hay una cosa que la mayoría de los competidores, cuando desconocemos dónde vamos a ir, ya seas competidor o no seas competidor, en la vida misma. Tú estás en un trabajo, te ofrecen otro y tienes ese miedo a irte porque no sabes si vas a estar mejor que con el otro. Entonces, ¿qué ocurre con las competiciones? Ocurre un poquito por lo mismo, ¿no? Tú quedas campeón provincial, ¿no? Eres el mejor de Tenerife o el mejor de Canarias, llegas a ser el mejor de Canarias y tienes la opción de poder ir a un campeonato de España. Cuando vas a un campeonato de España dices, joder, es que están los mejores de España. Sí, sí, pero es que tú también estás. Por algo estás. Porque eres el mejor de tu provincia. Y simplemente te vas a lidiar con gente que es exactamente igual que tú. Que tiene más o menos el mismo conocimiento que tú. No hay ninguna diferencia entre tú y el campeón de España. No, pero es que es campeón de España. Sí. ¿Y? ¿Has competido alguna vez? No. ¿Con él? No. Entonces, ¿cómo sabes que es campeón de España, te puede ganar a ti si tú no has competido nunca con él? ¿Que tienes más probabilidades de perder? Pues puede ser. Pero no vayas con la predisposición de perder. O sea, tú cuando sales a un combate tienes que dar siempre el 100% de ti. Ya sea el mejor del mundo o, por decirlo de una forma, el más matado del mundo. Entonces, tú no puedes ir con la predisposición de, jo, es que como es el mejor del mundo ya no lo puedo ganar. Pues te voy a contar una cosa. Mi primer combate en Holanda fue con el que era el año anterior el tercero del mundo. Y lo perdió. Entonces, yo no sabía si era tercero o lo que era, me daba igual. Yo iba a ganarle. Además, era un francés, la verdad, el tipo muy bueno. El tipo era muy bueno, pero bueno, yo tuve la suerte de estar mejor preparado que él, simplemente. Entonces, no podemos ir nunca a ningún campeonato, ya sea provincial, regional, Campeonato de España, Campeonato de Europa, Olimpiada, da lo mismo el campeonato que hagamos. No podemos ir ya con la predisposición de, jolín, es que, fíjate, este es el campeón del mundo. Es igual que si vas a un trabajo y le dices, es que este es un máquina, sí, pero tú también lo eres. Porque si no, no estarías optando a ello. Entonces tenemos que ir siempre con esa mentalidad, sobre todo a la hora de afrontar un nuevo reto, porque la primera vez que vamos a un campeonato provincial, yo estoy seguro de que los nervios nos comen. Cuando ya pasas y sabes ya lo que es un campeonato provincial, esos nervios no es que desaparezcan porque no desaparecen nunca. Nunca desaparece el hormigueo ese en la boca del estómago que te hace así, ¿verdad? Todo lo que el competidor siente, eso no desaparece nunca. Y ya puede ser, ya te digo,
el mejor del mundo, que da igual. Ese cosquilleo siempre sale en cada combate. Entonces, lo que te estaba comentando, o sea, simplemente si tú eres campeón provincial, ya cuando ya eres campeón provincial, ya parece que se te sube el ego, ¿no? Que dices, jolín, no, es que soy campeón provincial aquí, en mi provincia nadie me gana. Llegas al campeonato de Canarias y te hace el gomero, ¡pum! Y te mete un viaje que te deja nuevo, ¿no? Y dices tú, vaya, la que me ha pegado el gomero. Entonces se te baja el ego otra vez. Entonces ya tu punto de mira es el gomero porque te ha metido el espaldarazo, ¿no? Y entonces pues te preparas para el año siguiente para que el gomero sea el que caiga. Y llega el gomero y te vuelve a dar otro espaldarazo. Hasta que llega un momento dado en que tú llegas al gomero y se lo pegas el espaldarazo. Y entonces te haces esta pregunta. ¿Por qué siempre me ha dado un espaldarazo hasta que yo he llegado y se lo he dado a él? Entonces tú analizas eso. Al tú analizar eso, te vas a dar cuenta de que tu ego te ha dado el primero. Yo soy el mejor de Tenerife y somos mejores que los gomeros. Te ha dado el segundo. El tercero te lo ha dado porque el gomero ha dicho, le he dado 2, no hay 2 sin 3. Y el cuarto, tú has dicho, jolín, aquí he perdido por el ego, aquí por esto, aquí por esto. Ahora no, ahora voy a centrarme en lo que realmente tengo que hacer. Y entonces es cuando llegas, porque el gomero ahora está crecido, pero tú no. A ti se te ha bajado y has empezado a ser un poquito más humilde y más respetuoso a la persona que tienes de enfrente. Entonces, nunca puedes menospreciar a nadie simplemente porque tenga una arruga en la cara o tenga un grano en la frente o cualquier síntoma racista, tampoco. O sea, el espaldarazo lo puedes dar tú y te lo pueden dar a ti también, de la misma manera. Yo tengo alumnos que me han metido cada viaje que me han dejado nuevo. Y dice, jolín, pero si eres subcampeón del mundo. Yo, sí, pero me han cazado. Yo también cometo errores, claro. Y entonces hay que ser lo suficientemente humilde para coger, ponerte de pie, atarte el cinturón y seguir, que es lo más importante, ¿no? El no frustrarte porque hayas perdido un combate. Los combates se ganan y se pierden. Súper interesante, Juan Carlos. La conclusión primera, la de separar por un lado la experiencia y por otro lado el resultado deportivo, me parece una división mental que ahora analizando yo creo que hacemos todos de manera inconsciente, pero está bien verbalizar estas cosas porque, por ejemplo, el equipo mío, yo estos podcasts los hago para mi equipo, como siempre después lo ve más gente, pero bueno, me interesa siempre ver mi equipo y yo como competidor. Y siempre, las pocas veces que hemos podido salir, porque tampoco llevamos tanto tiempo, al final recordamos más las anécdotas. Correcto. Y teniendo algún que otro buen resultado deportivo, del cual estoy tremendamente orgulloso por ellos, pero sobre todo es la hermandad que se genera, ¿no? Es decir, y separar una cosa de la otra. Es decir, puedes haber tenido una experiencia brutal y unos malos resultados deportivos, puedes haber tenido unos resultados deportivos súper buenos y una experiencia horrible, o las dos cosas malas o las dos cosas buenas. Yo creo que esa separación ha sido una exposición muy, muy buena por su parte. Y después, bueno, la segunda reflexión, el tema de egos, el tema de las perspectivas, ¿no?, que uno tiene al entrar al tatami, de reconocer que aunque se sea campeón del mundo, se tienen nervios igualmente, pues yo muchas veces me preguntan, no, y digo, mira, yo me cago por la pata baja, perdón la expresión, yo entro en un tatami de árbitro y yo me pongo nervioso. Otra cosa es que pongas cara de póker y se te dé bien poner cara de póker. Sí. Por dentro yo tengo unos nervios que me muero. Pero no bueno, puedes ni mediar palabras. Los tienes aquí, ¿no? Ni mediar palabras. Yo soy muy nervioso en competición. Yo, ya digo, yo soy el primero que lo paso mal, incluso, que me pongo muy, muy nervioso. Otra cosa es que la experiencia sepas poner cara de póker. Eso ya, dos cosas distintas. Pero porque a lo mejor alguien te dice, tú nervioso, digo, pero horrible. Pero bueno, ya son experiencias, cada uno después lo va manejando mejor, peor. Claro. Pero está bien desmitificar bueno, esto ya llegamos. No, es decir, hay un porcentaje pequeño de personas que no se ponen nerviosas, que son muy calmados, pero no es lo normal, es una situación de mucha ansiedad, una situación de mucho estrés, y es normal sentir nervios. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Claro. Pero simplemente es gestionar. Exacto, pero que lo diga una persona como usted, yo creo que tiene muchísimo valor porque al final
lo bonito de este deporte es que podemos conocer a gente de alto rendimiento, gente que yo creo que en otros deportes no pasa, que puedas hablar con gente que ha llegado lejos en el deporte y contar su experiencia personal. Yo creo que es súper interesante. Otra cosa que te quería preguntar, esto es algo que no se suele ver en competiciones más regionales, por así decirlo, pero que es una cosa que yo creo que es vital en competiciones de alto nivel de cualquier deporte, y es estudiar al oponente y preparar la lucha para quien te vayas a enfrentar, ¿no? Es decir, se ve, por ejemplo, en grandes ligas como pueden ser de MMA, como la UFC, los competidores se estudian e intentan crear un plan de lucha que vaya en contra de las características físicas y técnicas de otra persona. Y esto ocurre, yo creo que en todos los deportes a un nivel, más ahora con las redes sociales. Yo me acuerdo en mi época, cogíamos con el VHS y un padre desde la grada grababa y después nos ponían a nosotros en el VHS la competición, mira, menganito, tú te vas a pegar con este. Y entonces nosotros veíamos ahí en la tele de tubo las competiciones. Hoy en día es mucho más fácil porque en redes sociales hasta los propios competidores suben sus luchas, ¿no? Es decir, ya mantener en secreto tus virtudes y tus defectos es imposible, creo yo. Es decir, entonces todos los competidores a nivel ya mundial, olímpico, etcétera, tienen estudiada la medida al milímetro. Entonces, ¿cómo luchas contra alguien que sabes que es bueno, que sabes que es malo y que tú sabes que él sabe tus defectos y que sabe tus aciertos? No sé, por ejemplo, cuál sería su técnica preferida, pero ahora si quiere la comente, pero cuando usted combate, usted sabe que el otro sabe que se le da bien el Seiyonage, por decir una cualquiera, ¿no? El Seiyonage va a estar complicado porque lo va a estar esperando, porque va a decir, cuando agarra de aquí, va a tal. Y es como entrenar con alguien, yo siempre digo, con gente de tu gimnasio es lo más difícil, porque ya, yo personalmente en el suelo se me dan muy bien los triángulos, pero claro, todo el mundo está a la mínima del mamón este, me va a meter el triángulo cuando menos me lo espere, claro. Va a tener un Sankaku nuevo. que no quiere entrar. Entonces, a los niveles de ustedes pasa también, que es como casi si tuvieran contra y cómo superas esa barrera, ¿no? O cómo la intentas bordear de alguna forma. Sí, bueno, yo te digo que a ti te pasa con los triángulos, pero a mí me pasa con los sankaku, con el yuji gatame. O sea, yo cuando hago solo con mis alumnos tienen los codos, están todo el día con los codos recogidos porque como me abran un poquito el brazo, se lo luxo, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos ya lo saben y todo, pero bueno, desde el más desde el más pequeño al más grande son unos mamones todos y todos enseguida me recogen los codos para atrás. Entonces, cuando empiezan a trabajar suelo, pues la verdad que están siempre ya tienen esa predisposición de esconder los codos para que nadie se los luxe. Entonces es difícil que pierdan un combate por ese motivo, ¿no? Y bueno, pues un poquito intentando contestar a tu pregunta, sí, tienes razón. O sea, ahora mismo pues hay mucha gente que sube sus vídeos a las redes sociales, está pues al alcance de cualquiera. Y claro, es complicado porque, como tú bien dices, estudias a tu oponente, pero te puedes llevar sorpresas también. O sea, no... Porque date cuenta de que, al igual que él te estudia, tú también te estudias. Entonces dices, yo cometo este fallo aquí, cometo este fallo allá, tengo que corregir esto, tengo que corregir aquello. Ya esta técnica me está costando hacerla porque todo el mundo conoce que hago esta técnica. Entonces, ¿qué ocurre? Que simplemente el más mínimo cambio que tú hagas, si te han estudiado, el pequeñito cambio que tú hagas es un abismo para la otra persona porque sale fuera de los límites. Mira, te voy a contar el caso, no el caso mío, pero te voy a contar un caso de un alumno mío. Un alumno mío que hace muy bien Tomenage, la verdad. Él la llama huevo gaesi, pero hace muy bien Tomenage y la verdad que, bueno, pues ha ganado, ha podido llegar incluso al Campeonato de España haciendo Tomenage, ¿no? Aquí en Canarias no le cazaban. No había manera de poderlo parar ese Tomenage. Se lo hacía de una forma que era... la gente se frustraba. O sea, tipos incluso tirarles 2, 3, 4 veces el mismo Tomenage. Y hoy en día todavía tirarlo. O sea, que el tipo te hace un pequeñito cambio en su Tomenage que siempre te tira. Pero ¿qué pasa? Que empezó un momento en que
ese Tomenage, pues aquí ya no era tan eficaz porque ya todo el mundo se lo empezó a defender. Entonces, ¿qué pasa? Que yo siempre les digo a mis alumnos que no podemos tener una técnica especial sola. Tenemos que tener 5. Porque 5 son los combates de un campeonato de España. Si yo tengo una técnica especial sola y me estudian esa técnica especial sola, no puedo aplicar una segunda, o una tercera, o una cuarta, o una quinta. Tengo 5 opciones de poder. Es difícil estudiar a una persona cuando tiene 5 técnicas especiales. Es bastante complicado. Aparte de eso, tienes que reforzar también, como bien te estaba diciendo, cuando tú haces el estudio de una persona, tú tienes que ver los posibles cambios que esa persona puede hacer, porque al igual que tú lo estás estudiando, él se estudia a sí mismo. Entonces tú te das cuenta de, por ejemplo, cuando tú llevas a cualquier provincial, o sea, ya te digo, es que da lo mismo que sea provincial, campeonato de España, da lo mismo, o sea, en definitiva es competición y lo único que cambian son las personas. Pero tú puedes estudiar, si vas a un provincial tú puedes, o a un campeonato de España, tú vas a estudiar a tus oponentes también, porque como bien dices, casi todo el mundo sube sus vídeos a las redes sociales, sabes cuál es su técnica especial, sabes cuándo te la hace, porque siempre la hace con el mismo agarre. Entonces, si tú impides ese agarre, ya el tipo no te puede hacer esa técnica especial. Entonces, cuando tú impides ese agarre, ¿cómo te lo impiden? De esta forma, pues a partir de ahí tienes que aprender a hacer una segunda técnica, para que cuando alguien te haga eso, porque te ha estudiado y te ha bajado la mano, si no te la bajan, la sigues haciendo. Pero si ya te han bajado la mano, tienes que aprender a trabajar desde ahí ahora. Entonces, ahí es cuando viene tu segunda técnica, cuando alguien te ha hecho ese trabajo. Entonces, para que alguien te haga ese trabajo, te tiene que haber estudiado. Y si te ha estudiado es porque sabe que tiene que bajarte esa mano. Pero desde el momento que él te baja esa mano y tú le has entrado por otro lado, al tipo la acabas de descolocar de nuevo. Entonces ahora te tiene que estudiar ya para una tercera técnica. Entonces siempre vas una técnica por delante. Entonces, para mí, ese es el principal estudio, no es el ver realmente qué es lo que esa persona hace o los fallos que comete, sino, bueno, pues tener un poco en prealerta o perspectiva de que puede ir por ahí las cosas, pero no simplemente el defender eso. O sea, no puede ser, el judo es imprevisible, o sea, además es que no es 3x2, ni ningún arte marcial es 3x2, o sea, el judo es impredecible, el karate, el jiu-jitsu, todo es impredecible, porque un puño que, por ejemplo, en jiu-jitsu, un uizuki o cualquier técnica, un kotegaeshi, el kotegaeshi, como tú bien sabes, se puede hacer de 1000 maneras diferentes. El kote inari, pues igual, se puede hacer de 1000 maneras diferentes. Entonces, tú no puedes estar preparado para una forma nada más de ese kotegaeshi o una forma de ese seoenage o de ese tomenage o de ese yujigatame. Tienes que estar abierto al resto del judo, pero con la salvedad o la precaución de que tiene una cierta experiencia o sea, una cierta experiencia, no experiencia, sino que tiene una buena habilidad en realizar y desarrollar esa técnica. Yo mi estudio lo suelo hacer así, o sea, no me centro en lo que realmente es su técnica especial solamente, me centro en todo el judo y con especial precaución porque sé que cuando tiene un determinado agarre o un determinado tal me puede venir por ese lado, pero siempre hay que globalizar el combate completo. Sí, sí, no, estaba serio porque estaba atendiendo y sí, es un escollo importante, pero me gusta la reflexión de no ser peleadores de una sola cara, ¿no? Por así decirlo, no ser luchadores en 2D, ¿no? Por así decirlo, sino tenemos que tener un poquito más de profundidad en la lucha, porque es evidente, cuando solo se está viendo una cosa, pues bueno, desde un agarre, desde una configuración solo, a veces estudio un poquito y ya ha llegado a unos niveles que yo creo que también es la progresión normal, ¿no? De los alumnos, que empiezan con una sola cosa, porque creo que las artes marciales son un deporte muy complejo y ya bastante que se te dé bien una cosa. Pero bueno, según va pasando el tiempo es evidente que hay que seguir avanzando y no quedarse en esa cosa, porque sí, puedes derribar a todo el mundo en tu isla, o en tu ciudad, o en tu pueblo, o en tu gimnasio con la técnica A, pero llegará un momento que la técnica A va a fallar. Siempre hay alguien mejor que uno, más fuerte, más guapo, más listo, y entonces hay que mejorar. Juan Carlos, se me va acabando el tiempo. Por fortuna he conseguido preguntarle
las cosas más relevantes, se me quedan bastante cosas en el tintero, con lo cual se lo estoy haciendo un poco en directo, pero quizás no plantee una visita de eje y poder hacer esta entrevista en persona. Es una idea que tengo para el futuro, hacer este tipo de charlas en cara a cara, porque creo que también tienen un valor y creo que también se podrían hacer, así que quizás lo estoy poniendo en un compromiso, pero No, para nada. porque se me quedan cosas en el tintero súper interesantes que quería hablar con ustedes, quería hablar de Japón, quería hablar de las reglas en el judo, de cómo el judo ha evolucionado a lo largo de los años, ¿no? Desde hace 40 años aquí, cómo ha cambiado las distintas influencias, los distintos reglamentos. Quería hablar de intereses fuera del judo que usted tuviera, porque muchas veces vemos a una persona dedicada al 100% al judo, como es usted, ¿no? Tanto de entrenador como de competidor, y muchas veces creemos que es todo eso lo que hay y probablemente no. Probablemente hay una persona más profunda que tenga otros intereses y siempre es interesante conocer esa persona que hay detrás de ese entrenador, de ese competidor. Pero bueno, como digo, lo más importante sí que pude tratarlo, así que me quedo muy contento. Siempre antes de despedirnos, me gusta que la persona invitada pues, nos diga dónde podemos entrenar con él, porque por fortuna esto lo escucha más o menos gente y a lo mejor de repente hay alguien en el sur de la isla que quiera entrenar judo con usted. Y también, pues, si tiene agradecimientos al Ayuntamiento de Adeje o a cualquier marca que haya colaborado con usted, que le haya permitido salir fuera, yo creo que hay que ser agradecido con las personas que Sí. nos están y que este es un canal como otro cualquiera para agradecerlo. Así que le invito a que nos diga dónde lo podemos encontrar y quién le ha ayudado o hacer, ¿no? Sí, bueno, espero que no se me quede ninguno porque si no la vamos a liar, ¿eh? Eso espero, porque si no la podemos liar gorda. Bueno, pues nada, yo entreno en el pabellón de las Torres, en Adeje, en el sur de Tenerife. Aquí simplemente, bueno, pues es una escuela municipal en la cual el ayuntamiento subvenciona y lo que es el importe de las cuotas es más que importe es significativo. Si se pueden apuntar personas de otro municipio, o sea, se les sale un poquito más la cuota, no estaría subvencionado. Y luego, pues también tenemos la gran suerte de que hay personas pues, que no tienen la posibilidad de poder pagar esas cuotas que se lo subvencionan generalmente, pues dependiendo de su grado de no posibilidad, pues se le puede subvencionar hasta un 50, incluso un 100%. Entonces, bueno, pues dentro de eso, pues, luego ya personas que me han ayudado en todo esto, pues como bien te dije, hay un preparador físico, se llama Pedro, tengo un sobrino que es nutricionista, Alberto, y luego ya económicamente pues me ayudaron la BP de aquí de Adeje, el ayuntamiento, por supuesto, de Adeje, Explotaciones Jordán, el gimnasio Full Fitness, Viajes a Limara. Por favor, que no me haya quedado con nadie. Luego hay Bueno, una inmobiliaria también, que también me ayudó, Inmobiliaria Tu Casa. Y si por favor me he olvidado de alguien, que pido disculpas porque ha sido así de repente y no no me hay lo he problema, preparado. Juan Carlos, porque en YouTube pongo debajo los enlaces a tanto el pabellón donde da las clases como las empresas que Ajá. han nombrado. Después me lo va a pasar por privado y siempre pongo los enlaces abajo, así que si se nos queda algo, estará debajo, ya sea tanto lugares donde poder entrenar como patrocinadores que han ayudado a Juan Carlos, porque sinceramente cuesta en este país encontrar patrocinadores, cuesta Sí, muchísimo. Y para empresas que lo hacen, a mí no me cuesta ningún trabajo promocionarlas, ni ponerlas. Creo que hay que dar valor a lo que hace y apoyar al deporte, yo creo que está muy bien. Entonces, lo dicho, si están por el sur de Tenerife, si son residentes, ya saben, creo que el Ayuntamiento de Eje lo ha puesto muy fácil para entrenar judo sí, con Juan Carlos. Creo que no hay excusa, ya sabemos que estamos viviendo una época complicada, pero bueno, cuando las cosas retomen, independientemente de la capacidad económica, que va a ser un problema de aquí a unos años, pues bueno, gracias a iniciativas como el Ayuntamiento de Adeje y a profesionales como usted, pues podemos seguir manteniendo deportes minoritarios como el judo, que quizás van a sufrir, evidentemente, pero ya digo, hay estas iniciativas públicas que cuando se hacen bien, pues muchas veces criticamos y hay que ser crítico, pero también cuando las cosas se hacen bien,
yo creo que hay que recalcarlo, ¿no? Y creo que tener un deporte como el judo patrocinado y así evitar un poco que desaparezca, tanto en el sur de Tenerife como en la isla, es de mucho valor social y de mucho valor deportivo. Así que sin más, Juan Carlos, me despido de usted. Muchísimas gracias. No nos conocíamos en persona y yo siempre que sé que estas cosas dan un poco más de palo cuando no hay trato personal, así que muchísimas gracias en confiar en mí, en dejarme estas 2 horas y pico de su vida para que mi equipo lo conozca, para que la gente en el canal de YouTube, que no sea de mi equipo, también los conozca. Y lo dicho, muchísimas gracias, Juan Carlos, y no, a ver si cuando acabe todo esto nos podemos dar un salto por Adeje y conocernos en persona. Pues aquí tienes las puertas abiertas y lo que necesites, si esté en mi mano, no tengas ninguna duda. Estoy abierto a todo. Bueno, Muchas gracias también a ti. chao, Juan Carlos, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias.